Ongi etorri, guztiori, bienvenidas y bienvenidos a este último webinar de 2022, donde nos vamos a centrar en un tema fundamental para la sociedad, como es la gestión de los sistemas de medio ambiente en empresas avanzadas. Eh, es evidente que estáis con cámara en off y también con el audio en off, pero bueno, esto tiene un motivo. Si puedes pasar la diapositiva, Jorge, lo Sí, que vamos a intentar es daros todo el tiempo voz a través del chat. Para eso tenéis la posibilidad activada todo el tiempo y la estaremos controlando entre Jorge y yo. Pero sí es cierto que por razones de protección de datos personales, como son la imagen y la propia voz, nos resulta mucho más sencillo, bueno, pues que todo el mundo esté a gusto y por eso tenemos desactivado micro y webcam. Pero que sepáis que cualquier duda que tengáis, como os he dicho, a través del chat, y si no, pues nos podéis llamar en cualquier momento e intentaremos daros respuesta. Estamos grabando el evento, que os pasaremos después la grabación y también nos vamos a pasar la propia presentación que vamos a estar utilizando como soporte. Y en principio los temas que vamos a tratar, la agenda del día, bueno, pues básicamente trata, Jorge, si puedes pasar, sí. la agenda trata de dar respuesta o de explicaros en qué consiste la norma certificable que nos sirve pues, para gestionar el medio ambiente en nuestras organizaciones. Haremos un repaso de bueno, pues los elementos propios de la norma, pero como os he dicho, no esperéis hasta el final a que podamos resolver vuestras preguntas o vuestras dudas, podéis irlas planteando. Vamos a intentar que sea un taller más o menos práctico y es evidente, bueno, pues que en 2 horas no vamos a poder implantar un sistema medioambiental o resolver todo, ¿no? Pero sí que vamos a intentar ayudaros en, bueno, la comprensión de la norma. Para eso contamos con Jorge Serrano. Jorge es ingeniero técnico en química industrial y también técnico superior en química ambiental y tiene, bueno, pues diferentes másters, ¿no? De integración de sistemas de gestión, máster en gestión medioambiental, es técnico también de prevención de riesgos ambientales y es consejero de seguridad en mercancías peligrosas, también es técnico habilitado como elaborador de planes de autoprotección y auditor energético, que no es poco, ¿no? Eh, Trabajó, bueno, siempre ha trabajado en el sector de la consultoría principalmente, inicialmente en Novotec y después fundando su propia empresa, Preoca, donde ya, bueno, pues llevan más de 20 años trabajando. Preoca no solamente hace cosas de medio ambiente, sino también, bueno, pues están muy involucrados con el modelo de gestión avanzada, son miembros del Club de Evaluación de Euskalit y de hecho incluso tienen una A de bronce que consiguieron en el año 2020. Eh, el fuerte de Jorge en concreto es la legislación medioambiental y los sistemas de gestión ambientales. Y bueno, pues no en vano, todos los años imparte más de 400 horas de formación ambiental y tramita pues más de 200 expedientes anuales relacionados con cuestiones ambientales. De hecho, entre sus clientes más reseñables, pues podemos mencionar a Repsol, donde da clases de mercancías peligrosas en sus refinerías a nivel estatal, y, por ejemplo, también con Osakidecha tiene una fuerte vinculación, ya que, bueno, pues legaliza o trabaja por la legalización de los almacenamientos de productos químicos en sus diferentes emplazamientos. Y también imparte formación anualmente para la ANVIDE relacionada con el certificado de profesionalidad de gestión ambiental y muchas cosas más. Pero yo creo que lo mejor, Jorge, pues bueno, es ya dejar en manos o en tus manos la sesión de hoy y que, bueno, nos ilustres. Recordad todas y todos que, bueno, para que esto no sea un monólogo, aunque es difícil porque hemos desactivado cámaras y audio, tendréis en todo el momento el chat y que estaremos pendientes de cualquier cosa y que ese chat sobre todo esperamos que sea
Bueno, para lanzar las preguntas, ¿eh? No queremos tampoco generar grandes debates o que sea un chat de cortesía para, bueno, ahora me voy, ahora vuelvo, ese tipo de comentarios no nos van a aportar, ¿eh? Así que, bueno, en principio estamos aquí ya con Jorge que nos dinamice a lo largo de la mañana. Vale, fenómeno. Pues muchísimas gracias, Teresa, por tu presentación y por tu introducción. Ongi etorri guztioi, bienvenidos también a todas y a todos a esta jornada. Lógicamente esta jornada pues, tiene 2 horitas de duración y resumir o sintetizar un sistema de gestión en 2 horitas no es fácil, la verdad. Es que me cuesta más trabajo casi que hablar 400 horas, como decía Teresa, en el certificado de profesionalidad de gestión ambiental, por ejemplo, de la ANVIDE, ¿no? Pero lo voy a intentar, lo vamos a intentar hacer de la forma más dinámica posible y lo vamos a intentar dar con las ideas clave que desde mi punto de vista tiene un sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar, deciros que lógicamente, como también en el, digamos, al webinar habéis venido organizaciones de diferentes, digamos, de diferentes sectores y de diferentes tamaños y sobre todo, pues, digamos, personas que quizás tengáis un bagaje o un conocimiento en temas de gestión ambiental mucho más completo que otras personas, pues lógicamente tampoco sé muy bien dónde poner el listón, ¿no? Pero como es un webinar de 2 horitas, insisto, intentaré dar con las ideas claves sin entrar mucho en detalle o sin entrar mucho técnicamente en ciertos conceptos, para hacerlo de la forma más dinámica posible, para pilotar un poco el asunto y para ver un poco el sistema de gestión de una forma superficial, ¿no? Bueno, en primer lugar, el índice de la norma, entiendo que aquí sí que estáis un poquito más acostumbradas o acostumbrados todos a un sistema de gestión de alto nivel, ¿no? Un sistema de gestión que, digamos, que pretende el ciclo famoso de mejora continua, ¿no? El ciclo PDCA famoso, donde tenemos que planificar un poco el medio ambiente, tenemos que actuar ejecutando las acciones que hemos planificado, tendremos que comprobar si va teniendo eficacia todo aquello que hemos puesto en marcha y finalmente, si las cosas están funcionando perfecto y si no estuvieran funcionando, pues tendremos que ajustar el modelo de gestión, ¿no? Y de aquí, pues un poquito que el índice ahora sea un poquito más escueto que los índices que históricamente ha tenido la ISO 14001, donde lo que dice es, bueno, pues contexto, liderazgo, planificar, apoyar, plantear operaciones, evaluar, como digo yo, la eficacia del sistema o el desempeño ambiental y mejora continua, ¿sí? Y finalmente haremos una resolución de preguntas y dudas que podréis hacer, como decía Teresa, a través del chat. Sí que es cierto, Teresa, que yo no veo ahora mismo el chat porque estoy, digamos, compartiendo la presentación de la pantalla completa y el chat como tal no lo veo, pero si a lo largo de la sesión va habiendo alguna pregunta o alguna duda que a través del chat alguien plantee, pues con toda la confianza del mundo me paras, Teresa, me la Sí. planteas y la intentamos resolver. No te ¿Mm? preocupes, que estoy atenta todo el tiempo. Fenomenal, muy amable. Bien, pues mira, en primer lugar tenía 2 opciones. O empezar directamente a hablar de gestión ambiental de una forma, vamos a decir, tradicional y seguramente aburriéndoos a todos, o de una forma, vamos a decir, amena, divertida y simpática. Y yo opto por esta opción. Como tampoco os he dado voto a que, digamos, no lo he sometido a votación, pues me voy a permitir el lujo de directamente proyectar un monólogo de humor acerca del cambio climático o, digamos del impacto ambiental en general. Y lo hago precisamente para no tomarnos en broma el tema del medio ambiente, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Pero os pongo un monólogo para reírnos, pero sin embargo yo soy de los que opina que el medio ambiente no es para tomárnoslo en broma y que verdaderamente tenemos que reflexionar sobre estas cosas que irónicamente se plantea este humorista, ¿no? Sí que es cierto que el vídeo es un poquito largo, si os parece bien, lo vamos a cortar, digamos, a mitad del monólogo, lo vamos a cortar cuando yo considere oportuno que ya el hombre deja de hablar de medio ambiente y se centra en otros asuntos, lo vamos a cortar y os invito a que lo terminéis de ver en vuestras casas y os divirtáis un ratito más, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Ahí va, si hay algún problema me avisáis, pero en principio comenzaría viendo vídeo y audio. A ver si lo escucháis y lo veis todas y todos. No, Jorge, el compartir audio. Ah, sí, perdón, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Compartir audio y ahora una vez compartido, Sí, ventana eso es. y este.
Nos estamos cargando el... Ahora sí, ¿verdad? Es el que dice, Perfecto. Venga, Perfecto. vamos a ello. ¿cuánto tiempo ya ese vino ahí? Seguro que está picado. Amigos, nos estamos cargando el planeta. Ahora mismo, mientras estamos aquí pasando este rato tan majo, hay una tubería del diámetro de esta sala que no para de echar vertidos químicos al mar. Es broma, ¿eh? Que va a haber una, hay un montón. Hay un montón. ¿Y qué estamos haciendo para solucionar esto? Pues somos el ser humano, pues medidas directamente proporcionales, valientes, Aquí pongo el vidrio, aquí pongo el cartón, aquí pongo el plástico, aquí pongo lo que no sé dónde va. Y luego ya viene un camión y todo eso lo mezcla, Muy bien. Muy bien. Vale. Las campañas hace ahorro de agua para no tirar tanto de la cadena, no os habéis visto la última, Si te duchas mea, ¿habéis visto? A tirar menos, que le falta el eslogan, que es un chorrito para ti, a chorrito for the planet. Total, que yo ahora he probado y si no me estoy duchando, no me sale. Me sale un hilillo que eso no es mear, Entonces cada vez que quiero mear me tengo que pegar una ducha. Yo he gastado más agua que nunca. Lavarse los dientes con el vaso. Me sale bien toda la parte primera, eso de que vas a la cocina, coges el vaso, te lo traes al baño, ¿vale? Pero lo más que he conseguido es 15 días después estarme lavando los dientes y decir, ¿y este vaso? ¿Cuánto tiempo le queda al planeta? Yo os lo digo, 50 años. En 50 años se acaba el petróleo, se acaban los combustibles fósiles, se acaba la civilización tal y como la conocemos. Os noto que estáis en tensión, ¿no? Así hemos reaccionado, así ha reaccionado el ser humano, pues de una manera adulta, responsable. Hemos dicho, ¿50 años? ¡Uf! 50 años, dice. ¡50 años! Pero si hay lunes a mediodía que parece que el viernes no va a llegar nunca. Di que quedan 3 y nos ponemos y lo arreglamos, pero 50 años... El verdadero problema no es que se acabe el petróleo en el mundo, eso es como muy general, El verdadero problema, ahora que estáis ahí medio oscura, que podéis hablar del corazón, el verdadero problema es que se acabe el petróleo en el mundo mientras estás tú. Hay quien dice, no, pero ¿y el mundo que le dejamos a nuestros hijos? Y otros que dicen, yo no tengo hijos todavía. Y cuando los tenga, yo no se lo voy a ocultar esto, le voy a explicar cómo está el tema, que está regular, Me los voy a llevar conmigo a la gasolinera y cuando esté repostando le voy a decir, ¿ves esto de aquí, Pues para ti no va a haber. Así nos estamos comportando, ¿no? Mi generación es la generación X. ¿Cuántas quedan? Pues la Y y la Z. Eso no va a dar la vuelta como las matrículas de antes, No, no señor. Mi generación dentro de 50 años nos toca ser los abuelos del apocalipsis. O sea, en medio del apocalipsis, los abuelos. Nos vamos a perder lo mejor. Saquear las tiendas. ¿Tú te imaginas en medio del fin del mundo entrar en el Corte Inglés, por decir un centro comercial al azar, Entras... Bueno, lo voy a parar aquí. Y voy a intentar seguir la sesión sin reírme. Porque me hace mucha gracia, pero la verdad es que, como decíamos, porque casi es más, ¿no? Sorprende, ¿no? Digamos que era casi un visionario, ¿no? Para la época, porque la verdad es que este monólogo tiene años y, sin embargo, fíjate, como ya parece que era un visionario y que los problemas que está planteando están ahí ya, ¿no? Vale. Bien, seguimos con el PowerPoint, ¿verdad? Lo estáis viendo, ¿no? No, no lo vemos. Ay, perdón. Un momentito que voy a volver a compartir. A ver. Un momentito. Ahora, ¿verdad? Ahí está. Eso es, lo Fenómeno. maximizas. Bien. Perfecto. Vale. Y ahora sí, ahora que nos hemos reído un ratito y nos hemos, digamos, puesto ya en tensión, empezamos a hablar un poco de la 14001, ¿de acuerdo? La 14001, en el año 2015, como muchos sabéis, cambió y desde mi punto de vista introdujo la clave, ¿no?
que la clave es hacer un medio ambiente más, digamos, proactivo que reactivo. Es decir, antiguamente parece que estábamos esperando a que hubiera una no conformidad para verdaderamente ponernos a trabajar, ¿no? y a implementar acciones correctivas o acciones preventivas, ¿no? La norma cambió y vino con una idea muy como de estrategia empresarial, ¿no? De hecho, yo os invito muchas veces a que cuando hagamos un contexto medioambiental lo integremos dentro de la planificación estratégica general de la compañía, ¿no? Es decir, no deberíamos ir por libre. Lo que deberíamos hacer es tener nuestro punto de vista medioambiental y plantear nuestros riesgos y nuestras oportunidades al DAFO general de vuestra compañía, si vuestra compañía hace estrategia empresarial o tiene un plan estratégico general, para que el medio ambiente no vaya por libre, sino que sea una rama más o una pata más dentro de la gestión general de la empresa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que dice el contexto desde mi punto de vista? Comprensión del contexto. Lo que nos dice es que seamos pues como un búho, digamos, que tengamos los ojos bien abiertos y que seamos capaces de mirar, ¿no? Nuestra propia organización y el contexto exterior que nos rodea para intentar detectar riesgos y oportunidades. ¿Qué diferencia puede haber, que luego lo vamos a ver, entre el contexto y las partes interesadas? El contexto es como más abstracto, ¿verdad? O sea, son elementos que pueden jugar a favor o en contra de mi sistema de gestión ambiental, pero lo tenemos que ver como algo abstracto, es decir, algo con lo que no puedo interaccionar en un momento determinado, no puedo hablar con él. Por ejemplo, el contexto puede ser la política, que no tengo la posibilidad de hablar directamente con la política, ¿de acuerdo? El contexto puede ser las condiciones climatológicas o ambientales del entorno. Yo no puedo hablar con él, no me puedo comunicar, solo lo puedo contemplar, lo puedo observar y puedo obtener riesgos y oportunidades. Recordad, lo importante es ser como una especie de búho que lo que tenga es la vista casi a 360 grados y observar todo lo que sucede, tanto internamente como externamente en la empresa, para ver si eso puede ser un riesgo o una oportunidad medioambiental. ¿Sí? Vale. Dicho esta idea, lo que vamos a hacer es intentar que vosotros o vosotras me digáis directamente desde vuestro punto de vista ejemplos de lo que para vosotros puede ser contexto dentro de la organización o fuera de la organización, ¿vale? Para eso, no sé si alguna o alguno habéis utilizado alguna vez esta aplicación. Lo que tendríais que hacer es entrar exclusivamente, no hace falta ni registrarse ni hacer nada. En principio tendríais que meter en vuestros móviles o en vuestros ordenadores, entrar en menti.com, www.menti.com, y automáticamente os debería pedir un código para entrar en una sesión y dar vuestra opinión desde el móvil, de Un forma código, directa, ¿eh? un código que Correcto. les he puesto ya en el chat, que es, Exacto. apuntad, 4318179. Lo tenéis en el chat. Eso es. Ahí tenéis el código en el chat. ¿Sí? Y entonces deberíais ir. Uy, y hay gente que está contestando, o sea que hay gente que está familiarizada con esta presentación. ¿Qué dice la presentación? Pues que me intentéis poner ejemplos de qué puede ser. No, perdón, es una pregunta directa. Yo os pongo ejemplos de contextos. Por ejemplo, la tesorería de la empresa es un contexto. Cómo andemos de dinero es un elemento que puede jugar a favor o en contra del medio ambiente, ¿no? Que la legislación cambia periódicamente es otro elemento de contexto que puede jugar a favor o en contra. Que nuestra dirección, perdón, tenga escasa sensibilización ambiental juega a favor o en contra. Que tengamos una subcontrata de limpieza puede jugar a favor o en contra, ¿no? Y que seamos una empresa que tenga otras empresas del grupo, es decir, que seamos un grupo empresarial, pues puede ser otro ejemplo de elemento, elemento de contexto, ¿no? Y entonces la pregunta es, de los siguientes, ¿cuál os parece que realmente es un contexto interno que puede afectar bien positiva o bien negativamente a nuestra organización? Entonces, en menti.com, metiendo el código que hemos dicho, os va a hacer la pregunta, os da las diferentes opciones y será que pinchéis en la que os parece oportuna. De momento vemos que gana claramente la escasa sensibilización de la dirección de la organización. Hay alguien que dice la tesorería, gente que dice que la legislación cambia. Bien. Cuando veamos que ya no hay respuestas ni a favor ni en contra,
La gente sigue contestando, os dejo un minutito más. Vemos que gana clarísimamente la escasa sensibilización de la dirección, ¿no? Bueno, yo creo que Vale, ya está todas las fenómeno. respuestas, sí. Exacto. Entonces, es correcto, es decir, la escasa sensibilización de la propia dirección. ¿Por qué? Porque la dirección de la empresa es un elemento interno. Ah, no, perdón, a ver, escasa sensibilización de la dirección. Fijaos, yo diría más la tesorería, ¿eh? Y os explico el por qué. La tesorería es un elemento, es un contexto interno, porque depende de mí, es un elemento interno que si tenemos una buena liquidez en la empresa podemos hacer acciones medioambientales y quizás nos aceptan los planes de acción ambiental con más gusto que si realmente tuviésemos una época de vacas flacas, ¿no? Entonces, la tesorería sí es un elemento interno que puede afectar positiva o negativamente a la organización. La legislación cambiante sí es un contexto, pero lo veo más externo, ¿no? No depende de nosotros y tampoco puedo hablar con ellos. Por tanto, sí que es un contexto, pero más externo, ¿no? Fíjate, la dirección de la empresa yo lo veo más como una parte interesada. ¿Por qué? Porque sí puedo hablar con ellos, ¿veis? Con la dirección sí puedo hablar y puedo comunicarme, ¿no? Entonces yo lo veo más como una parte interesada que como un elemento del contexto. ¿Veis la diferencia? Es decir, contexto significa entes con los que no puedo comunicarme, la política, el entorno, digamos, la tesorería, la economía mundial, una crisis, digamos, bélica como la que estamos viviendo, una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Y por eso, esta tenía un poco de trampa por eso, porque sí que es interno, pero lo veo más una parte interesada con la que podríamos hablar. Subcontrata de limpieza también sería una parte externa, pero yo puedo hablar con ellos tranquilamente e intentar hablar de utilizar productos, por ejemplo, biotecnológicos o no contaminantes con respecto de los tradicionales. Y otras empresas del grupo lo veo contexto, pero puede ser externo en un momento determinado, ¿no? Porque quizás tengan diferente CIF y yo tenga poco poder de actuación sobre ellas y en cualquier caso puedo hablar con ellos. Lo veo o bien contexto externo o bien parte interesada, ¿de acuerdo? Pero como contexto interno, clarísimamente, la tesorería de la empresa. ¿Vale? Muy bien, muy claro, Perfecto. Jorge. Seguimos. Vale, a ver ahora para compartir el PowerPoint. Sí, Perfecto, ahí está. ahí lo tenemos, ¿verdad? Perfecto. ¿Ves? Parte interesada, decíamos. Contexto es simplemente inventariar bien qué es para vosotras y para vosotros un contexto. Una vez que lo tengáis inventariado, reflexionar sobre ello e intentar detectar riesgos y oportunidades. Como parte interesada, lo mismo, hacer un buen inventario de partes interesadas o grupos de interés, pero en este inventario ya son, y cuanto más sectoricemos las partes interesadas, mejor. Es decir, si en lugar de hablar de clientes, hablamos de un cliente concreto, mejor. Si en lugar de hablar de proveedores, hablamos de un proveedor concreto, mejor. Si en lugar de hablar de vecinos, hablamos de un vecino concreto, mejor. Es decir, cuanto más sectoricemos, a veces es mejor segmentar muy bien el grupo de interés e intentar trabajar con un proveedor muy concreto, como puede ser el proveedor del gas butano, si tengo un depósito de gas butano, por ejemplo, o propano, que hablar con un proveedor que es, no sé, mi gestoría, ¿no? No sé, por decirte algo, ¿no? A nivel medioambiental será mucho más importante el que descarga el propano que una gestoría, ¿no? ¿Vale? Y una vez que tengamos nuestro listado de partes interesadas, aquí la norma nos dice que seamos capaces de sonsacar sus necesidades y sus expectativas. Por tanto, para detectar necesidades y expectativas tenemos que hablar con ellos sí o sí. Aquí muchísima gente comete el error de poner lo que yo pienso que las partes interesadas piensan. Y yo siempre digo que no, que de verdad nos tenemos que comunicar con ellos, tenemos que intentar buscar su opinión, porque con esas opiniones vamos a tener unos riesgos y unas oportunidades reales. De lo contrario, nosotros siempre vamos a estar pensando lo que creemos que la gente piensa. Y es mucho más acertado el verdaderamente preguntarles y en función de sus intereses intentar planificar el medio ambiente. ¿Sí? Perfecto. Vale. Para ello, vamos a volver a hacer un ejercicio. Volveríamos a entrar otra vez en menti.com y esta vez cambiamos el código. Va a ser un código que también Terese nos va a copiar en el chat. Sí, ahí está el código que es 81520044.
Repito, mientras entráis en Menti, 81520044. Lo tenéis en el chat también. Vale. Y aquí sí, aquí sería directamente que intentéis ponerme ejemplos en vuestras organizaciones de partes interesadas, bien internas o bien externas. Aquí hay que mojarse, ¿eh? Ya no Sí, hay opciones. ¿vale? La administración, la sociedad, la sensibilidad de los propios trabajadores, los vecinos, los sindicatos, los empleados y empleadas, ¿correcto? La administración pública, por ejemplo, el ayuntamiento, las contratas, el entorno social, las empresas del sector, gestores de residuos, muy importante, las subcontratas, ¿correcto? ¿Vale? Por ejemplo, el seguro, muy interesante, fijaos, seguro. Si yo tengo un análisis de riesgos ambientales y tengo que contratar, digamos, un seguro de responsabilidad ambiental, pues en un momento determinado puede ser una parte interesada con la que puedo hablar y comunicarme porque puede cambiar el riesgo ambiental, etcétera, ¿no? ¿Vale? El grupo empresarial, los trabajadores, los accionistas. Vale, los alumnos, que pueden ser los clientes en un momento determinado, si es un centro de formación el que lo plantea, perfecto. Bien. Yo aquí os diría alguna cosita, ¿de acuerdo? Es decir, volvemos a intentar, por favor, separar muy claro lo que es un grupo de interés a lo que es un contexto, ¿vale? Volvemos, por ejemplo, por deciros algo, el entorno social. A ver, el entorno social en un momento determinado podría ser más un contexto, los hábitos de consumo, por ejemplo, de la gente. Ahora me dices, no, lo voy a poner como parte interesada porque yo voy a hacer una encuesta social para ver los grupos de los hábitos de consumo si la gente valora, por ejemplo, una ecoetiqueta. Lo veo bien, ningún problema. Pero si vas a interactuar con él, si vas a hablar con él, métemelo como una parte interesada. Si no vas a hablar con él, yo lo vería, si solo vas a hacer una reflexión, mételo más como contexto, ¿no? Y luego puede haber algún grupo de interés que me habéis puesto aquí que igual tiene que ver más con prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, sindicatos. Me parece muy bien si estuviéramos implantando quizás la 45.001, que es la homóloga a la 14.001, pero para prevención de riesgos laborales. Si estamos hablando exclusivamente de medio ambiente, muy acertado, por ejemplo, lo que hemos visto aquí de un proveedor de una materia prima peligrosa, un gestor de residuos peligrosos, un transportista de residuos peligrosos, una empresa que me actualice la legislación, los ríos. Mira, por ejemplo, los ríos, montes, etcétera, lo mismo. Como no voy a poder hablar con ellos, contexto, ¿vale? Es decir, contorno ambiental. Es decir, ¿cuánto de vulnerable es mi zona? ¿Hay ecosistemas importantes? ¿Existe, por ejemplo, un riesgo ambiental y es una zona protegida? Contexto. Reflexiona sobre ello y saca riesgos y oportunidades, pero fruto de una reflexión, no fruto de una conversación. Vale, perfecto. Pues yo creo que el ejercicio queda claro y muchísimas gracias por vuestra participación, que veo que ha sido importante. Sobre todo ya veis ahí que se ha quedado como eje central las propias personas de mi organización. Tendré que saber qué opinan o qué riesgos y oportunidades ambientales tienen. Eso es la clave. Es decir, yo lo digo de corazón, es decir, habla con tus trabajadores, ellos conocen las máquinas, ellos saben por dónde fugan, ellos saben dónde están los riesgos digamos, si no cambio el filtro hay un riesgo de contaminación ambiental, cuando la arranco no sé qué época consume muchísima energía. Los trabajadores saben muchísimo y si les preguntamos tenemos ejemplos clarísimos de riesgos y oportunidades. Y luego, lógicamente, la administración pública, vital. Es decir, hablar con la administración pública muchas veces en materia de medio ambiente nos puede ayudar a gestionar subvenciones, a interpretar legislaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, perfecto. Muy bien, si hay alguna duda con respecto a esto, volveré, me la planteáis en el chat y lo vemos al final de la jornada, ¿de acuerdo? Muy bien, Jorge. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vuelvo. Perfecto, ahí está. Vale.
No, se ha Ay, perdido perdón. el PowerPoint. Sí. Compartir, perdón, la pantalla, correcto. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale, entonces, insisto, contexto y partes interesadas. Novedad en la ISO 14001 en su versión 2015, que es la última versión que tenemos, ¿de acuerdo? Pero para mí, muy, muy, muy importante. De ahí van a salir riesgos y oportunidades. Es verdad que un poquito más adelante la norma me va a decir que esos riesgos y oportunidades los planifiquemos. Para mí lo debería decir desde ya, quizás, pero por seguir la ruleta famosa de PDCA, me lo va a contar un poquito más adelante. Pero quedaos con la copla. De momento, en contexto y partes interesadas, vamos a tener ciertos riesgos y ciertas oportunidades, ahí quedan aparcaditas y luego vamos a planificar con cuáles vamos a trabajar. ¿Sí? Ya os lo recordaré yo, no os preocupéis. Bien, luego tenemos el alcance del sistema. El alcance es muy sencillito, es decir, el alcance al final no ha habido cambios con respecto a la última edición de la norma. El alcance es definir los límites del sistema, es decir, dónde vamos a aplicar medio ambiente. Si vamos a dejar fuera del alcance algún proceso, alguna línea de fabricación, alguna parcela, algún pabellón, etcétera, alguna línea de negocio, algún servicio, etcétera, lo podemos hacer. Siempre podemos jugar con el alcance, pero entonces van a ser fieles luego los auditores o las auditoras en el diplomita famoso y nos van a poner exactamente lo que sometamos a... Nos van a decir que está certificado en 14001 el alcance que nosotras mismas hayamos definido, ¿sí? Vale, alcance no me meto porque todas y todos tendréis definido seguramente un alcance en la propia ISO 9001. Generalmente una empresa que empieza con la 14001 ya viene de la 9001 y seguramente tengáis ya un alcance. Y os valga y os sirva y seguramente sea el mismo, ¿sí? Vale. Otro concepto importante que trajo la norma en su versión 2015. Liderazgo y compromiso. ¿Qué es lo que dijo la norma? Olín, pues que tiene que haber un decálogo de compromisos directo por parte de la dirección. A ver, tampoco es un requisito que haya que procedimentarlo, justificarlo, documentarlo, ¿sí? Es decir, a veces vale con decir, no, mi dirección está súper implicada en el modelo de gestión y lo puedo demostrar. Ya será la auditora o el auditor el que me haga preguntas, ¿vale? ¿Os dota de recursos? ¿Se implica? ¿Tiene formación? ¿Participa en las auditorías? ¿Aprueba los planes de acción? ¿Cómo demuestras tú que la dirección tiene compromiso, ¿no? Bueno, pues si tú lo demuestras y se ve un cierto bagaje, un cierto compromiso, realmente lo puedes justificar. Si no hay gente, pues que también se hace un decálogo de compromisos, se lo hace firmar a la alta dirección para que sea un poco, digamos, para que esté un poco, digamos, al tanto del sistema, pilote el asunto y sea la líder del sistema, ¿sí? Vale. Para esto he preparado un pequeño vídeo también que demuestra un poquito las características que tiene que tener un líder del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pinchar el vídeo. Si tenemos algún problema me decís. Sobre las características que debería tener el líder del sistema, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Eso es. Ahí. No se oye. Hay que compartir audio. Ahí es verdad, siempre se me olvida, perdón. Perdón, es una Aquí cosa... estoy yo atenta, aquí estoy yo Sí, atenta. señora Teresa. Compartimos audio. Voy a las ventanas y ahora. A ver ahora, ¿eh? Bien. Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público.
Y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Muy bien. Ya veis que estamos dando una clase súper seria, ¿eh? Sí. Oye, todos los estilos no tienen por qué ser iguales y yo creo que es muy interesante ver visiones y dinamizaciones de sesiones diferentes. Así que estupendo, Jorge. Vale, fenomenal. A ver ahora si llegamos al PowerPoint. Sí, ahora... Que es eso, ahí tenemos un reto, ahí sí que tenemos un reto. Ahí no lo estoy compartiendo, ¿no? No, 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 no. aquí se ve que tengo que dejar de compartir, ¿vale? Y volver a compartir el PowerPoint. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Perfecto, ahí está. Vale, aquí en liderazgo yo siempre digo lo mismo, de verdad, ¿eh? O sea, muchas veces pensamos que queremos que los líderes del sistema sea la alta dirección. Y es cierto. De hecho, la norma habla de que la alta dirección debe ser capaz de una serie de compromisos, ¿no? Pero yo siempre digo, este apartado también, sentiros aludidos, digamos, también pueden ser los líderes del sistema de gestión, el propio Departamento de Medio Ambiente. Es decir, nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo, también tenemos que bailar detrás del siguiente, ¿no? Del anterior, perdón. Tenemos que no bailar solos y además, digamos, no ser el primero, sino a lo mejor seguir a alguien que le está haciendo las cosas bien, ¿no? Como decía el vídeo. Bien, yo aquí siempre digo que hay 2 tipos de responsables ambientales, ¿no? Los que se lo guisan y se lo comen y además suelen estar a malas con la plantilla. Este no me etiqueta los residuos, este no me coge los bidones homologados, estoy harta de decírselo, no me separa los residuos y realmente están quemados con los trabajadores y desalineados con los trabajadores. Y luego realmente hay otra clase de líderes, ¿no?, ambientales que verdaderamente chocan la pala a todos los trabajadores que van viendo por el camino y les agradecen las cosas buenas, le dicen lo que hacen bien, les recogen sus sugerencias, sus necesidades, sus expectativas. Entonces yo os invito a que seáis un poco más lo segundo, es decir, que verdaderamente estéis con la gente y que intentéis desplegar lo máximo posible las acciones medioambientales e intentar siempre alinear al equipo y que todos os hagan caso, os ayuden, colaboren, participen y tengan ilusión. Sé que es difícil, ¿eh? A uno ahora mismo estará pensando, ya, pero vente a mi organización y hablamos, ¿no? Pero merece la pena intentarlo, merece la pena intentarlo. Y sobre todo, al menos traccionar a aquellos que sí os hacen caso para que sean, pues como este vídeo, aquellos que, digamos, prediquen con el ejemplo y muevan un poco la masa, ¿no? Al resto de la gente. ¿Sí? Vale. Luego hablamos de política ambiental. Bien, la política ambiental vuelve a ser un poco el requisito de siempre. Es decir, aquí sí que es un compromiso de la alta dirección con 3 compromisos muy concretos. Mejora continua, prevención de la contaminación y cumplimiento legal. Bien, esto sí que es un documento que una vez redactado, en general, casi nunca se modifica, ¿no? Es decir, al final tenemos una política que también tendremos seguramente una política de calidad, la complementamos con estos 3 compromisos en materia de medio ambiente y poco más, ¿no? Es decir, al final la política es un documento que es verdad que tiene que ser accesible a las partes interesadas, tanto internas como externas,
Pero generalmente es un documento que se redacta y nos puede valer para mucho tiempo, salvo que cambien sustancialmente las condiciones de la empresa, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto. Luego este capítulo pues tampoco ha cambiado demasiado, es decir, es un capítulo que dice que tenemos que ser capaces de identificar los diferentes roles dentro de la organización. Aquí sí que tenéis que hacer un esfuerzo por cambiar los roles actuales, ¿no? Es decir, seguramente si tenéis calidad tendréis definidos la dirección, el director de calidad, la directora de calidad, el auditor interno, yo qué sé, imagínate, pues el encargado, el de mantenimiento, no sé qué. Pero tenéis que intentar dar una vuelta de tuerca y decir, vale, pero ahora a nivel medioambiental, ¿hay algún rol nuevo? Por ejemplo, la persona responsable de gestión de los residuos. ¿Hay algún rol nuevo? Por ejemplo, pues la persona encargada de descarga de una mercancía peligrosa. ¿Hay algún rol nuevo? Pues, por ejemplo, el auditor interno en materia de 14.001, ¿no? Claro que hay roles nuevos. Y luego lo más importante es poner funciones y responsabilidades reales y fruto de un esfuerzo de haber, ¿cómo deciros? De haber personalizado el ejercicio. Es decir, al final, todas las funciones y responsabilidades que se ponen en general en un rol, yo veo que es un copia y pega de Internet, ¿no? Es decir, venga, el rol de compras, ¿qué funciones y responsabilidades tiene? Copio o pego. No. Tiene que ser un ejercicio personal donde en vuestra empresa en concreto compras, ¿qué responsabilidades tiene? Pues me pide las fichas de seguridad de los productos químicos. Pues espérate, pum, lo ponemos. ¿Sí? La persona responsable del almacén, pues es verdad que pasa una lista de chequeo de mercancías peligrosas cada vez que viene el camión del gasóleo. ¡Pum! Lo ponéis. Pero verdaderamente todas las funciones y responsabilidades reales que hayan quedado por haber implementado un sistema de gestión ambiental, merece la pena ir apuntándolas y luego ir a los roles y ponérselas de verdad. Que cuando pasen los auditores vean verdaderamente que hemos trabajado y que hemos desplegado el sistema y le hemos asignado a cada rol verdaderamente sus funciones y responsabilidades. Por ejemplo, yo cuando voy como auditor, por ejemplo, a una empresa, muchas veces digo, a ver, ¿quién maneja en esta empresa el IKS o el Ingurunet? ¿No? Fulanito, vas al rol de fulanito o menganito y no está. O sea, pues eso es lo que merece la pena hacerlo, ¿vale? Personalizarlo de verdad y una vez implementado o desarrollado todo el sistema de gestión, las funciones y responsabilidades claves, ponérselas. ¿Sí? Vale, perfecto. Y ahora sí, ¿veis? Ahora llega la norma donde me dice, ¿os acordáis que hemos analizado el contexto, las partes interesadas, etcétera? Dice, pues de ahí habéis sacado riesgos y oportunidades y conviene planificar acciones. Vale. La herramienta un poquito por excelencia que se suele utilizar es el DAFO. Es decir, generalmente tú vas a las empresas y sueles ver un DAFO de riesgos ambientales, ¿no? El DAFO ya lo conocéis, entiendo, que pueden ser pues, elementos internos o externos que van de alguna manera van a representar gráficamente las debilidades de la empresa. Interno, depende de mí, soy débil en algo. Las amenazas externas, es decir, no dependen de mí. Fortalezas, dependen de mí, soy fuerte en algo. Y las debilidades. A ver, debilidades, amenazas, y oportunidades. Lo mismo, hay oportunidades ambientales, por ejemplo, meternos en ecodiseño, y eso es un tema que es una oportunidad externa, ¿de acuerdo? Me la demanda el mercado, ¿sí? DAFO. Muchas veces, la gente discute, ¿y dónde meto esto? ¿Lo meto como debilidad, como amenaza? Da igual, si el caso es que aparezca ahí representado y que si es importante, después abramos una acción y nos pongamos a trabajar, ¿vale? Pero el caso es que tenemos que extraer riesgos y oportunidades. Muchas veces los riesgos y oportunidades tampoco tienen que ser directos del contexto y las partes interesadas, sino también puedes ver un riesgo y una oportunidad a la hora de identificar los requisitos legales. También puedes ver un riesgo y una oportunidad a la hora de identificar los aspectos ambientales. Oye, que hay un aspecto ambiental que aunque no me está siendo significativo, está aumentando cada día más. Riesgo. Oye, que hay un requisito legal, que hay una directiva europea que en cuanto se transponga a los Estados miembros, resulta que me va a aplicar. Amenaza. O oportunidad también, porque cumplir la ley la gente la ve siempre como una amenaza, pero puede ser una oportunidad, ¿sí? Entonces, pero el caso es que aparezca en el DAFO. Y ya sí, cuando tengáis un DAFO medioambiental, como digo yo, este DAFO ambiental, plaf, a la dirección, para que lo tenga en cuenta en el DAFO general de la compañía. Y esta es vuestra visión medioambiental. Que no participáis en el comité de la dirección, da igual, pero participáis de una forma indirecta que es dándole un buen DAFO medioambiental. Yo siempre digo, un DAFO medioambiental bien hecho merece mucho la pena. Nos da muchísima información, pero tiene que estar bien hecho, no por cumplir. Hay mucha gente que lo hace por cumplir. Bien los auditores y tengo que modificar un poquitín el DAFO.
cambio 4 cositas y nuevo DAFO, ¿no? No, tiene que ser fruto del día a día. Pues yo tengo un cliente que me gusta mucho que lo que hace es, siempre tiene un Excel abierto y todo lo que le va pasando en el día lo va apuntando en el DAFO. Hoy un trabajador me ha hecho una sugerencia, un cliente resulta que me ha preguntado que a ver cómo voy con el EMAS, otro cliente me dice que nos... Joder, pues todo eso lo vas apuntando y vas teniendo un DAFO verdaderamente personalizado. ¿Sí? Vale. Esto no lo dice la norma, pero puede ser interesante que a veces a la hora de acometer riesgos y oportunidades, decir, joder, ¿a cuál le meto mano? Pues la gente generalmente prioriza con unos criterios, los que os parezcan, ¿eh? Aquí tenéis el típico ejemplo de método Fine casi, ¿no? De probabilidad por gravedad, en el cual dices, bueno, pues ¿cuánto de probable es que yo pueda ejecutar esa acción, alto, medio, bajo? Y luego resulta que si lo hago, ¿qué tal? ¿Mejoro mucho o mejoro poquito? Alto, medio, bajo, ¿no? Y lógicamente dices, pues si con algo que es probable hacerlo, porque tenemos dinero, por ejemplo, porque me aplica la ley, porque no sé qué, y encima tengo un impacto, un ahorro, digamos, una viabilidad ambiental importante y una mejora ambiental importante, pues es mucho más, digamos, interesante acometer esa acción que aquello que digo, joder, resulta que ni lo mejoro muchísimo y encima la probabilidad de hacerlo técnica o económicamente es inviable, ¿no? Pues eso queda aparcadito hasta nueva orden, ¿sí? Pero intentar priorizar un poquitín los riesgos y oportunidades que realmente vamos a ir acometiendo. Vale, ¿qué tal vamos hasta aquí? Espero no haber perdido mucha gente por el camino, ¿eh? No, 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 no. De hecho, bueno, a mí me está resultando muy interesante. Podemos pedir a la gente que nos mande un dedito para arriba o que nos diga algo a través Me del parece chat, ¿no? fenomenal, O un muy dedito buena para idea. abajo. Yo es que tengo pánico a ir al chat por si pierdo lo que estoy No, no proyectando. hace falta, ya te lo digo yo, pero en principio sí, porfa, decidnos qué tal va. A mí me está resultando muy interesante. Vale, pues que nos den un pequeño feedback y seguimos. ¿Sí? Ah, mira, ahí nos están diciendo, genial, mano para arriba, Muy bien, muy Iraci, dinámico. Arancha, Genial, manita para arriba. Buah, muy bien. A mí me está resultando muy, muy interesante. qué bueno, fenomenal, me alegro muchísimo. Pues vamos a seguir entonces. Vale, pues perfecto. Vale, aspectos ambientales. Vamos a ver, voy a ponerlo en grande. Ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Aspectos ambientales. Bien, aquí sí que hubo un cambio importante, pero que yo creo que ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Aquí, claro, antiguamente la 14.001 hablaba del puerta a puerta, ¿no? Es decir, desde que yo recibo las materias primas, ¿no? Por una puerta y mi producto sale por la otra puerta como producto final, y esto también se aplica al sector de los servicios, ¿eh? Se hablaba de puerta a puerta, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de identificar aspectos ambientales de puerta a puerta, ¿vale? Y aquí sí que vino la norma con un cambio muy importante que dijo, tenemos que intentar pensar en una perspectiva de ciclo de vida. ¿Qué significa de ciclo de vida? Quizás con los que no estáis tan acostumbrados al medio ambiente. De la cuna a la tumba. Es decir, desde que se extraen las materias primas en la naturaleza y hay un transporte, quizás hay incluso una preparación previa a mi proceso productivo, etcétera, y ya recibo yo la materia prima, yo la transformo y tengo un producto final, y finalmente, ¿qué hago yo? Transporto, el cliente lo usa, hay un residuo al final de la vida útil y finalmente muere y se convierte en un residuo, ¿no? Entonces, al final todo eso es medio ambiente. ¿Me está diciendo, por ejemplo, la norma que haga un análisis de una ACV, una EPD, etcétera? No, en absoluto. Es decir, no te está pidiendo en absoluto que analices el ciclo de vida de tu producto, ni que hagas una certificación ambiental de producto, ni que calcules la huella de carbón. No, lo que te está diciendo es que simplemente reflexiones y pienses si puedes hacer algo más allá, perdón, si puedes hacer algo más por el medio ambiente más allá de puerta a puerta. A ver, yo tengo ejemplos de clientes que me decían, pero que no puedo hacer nada, que no puedo hacer nada. Y de repente le dices, pero vamos a ver, ¿tú qué tipo de folio compras? Folio blanco. De verdad, ¿eh? Un consumo de folio blanco brutal en la oficina. Dices, ¿y si compramos un folio, por ejemplo, un tipo de folio, digamos, con certificación ecológica, con marcado ambiental, o reciclado, o no sé qué? Ya el simple hecho de comprar no es tu proceso productivo, es un poco más allá de tu proceso productivo. Pues en el momento de compras, no digo nada en el diseño. Si entramos en el diseño de un producto y tenemos en cuenta criterios ecológicos, criterios verdes, compra verde, etcétera, estamos teniendo en cuenta de alguna manera también el medio ambiente más allá del puerta a puerta, ¿vale? Otro cliente que jugó con la logística inversa. Yo no puedo hacer nada, ojo, no puedo hacer nada, que de repente que era una empresa que fabricaba bancas de digamos, asientos de aeropuerto, bancadas,
y resulta que dice, no, yo cuando un aeropuerto me vuelve a comprar a mí unas nuevas bancadas, yo no sé qué hace con las anteriores, ¿no? Y jugó con la logística inversa de decir, bueno, por contrato te puedo dar la posibilidad de decir, me lo devuelves, el aluminio lo refundo y la colchoneta va a residuo peligroso y te cobro la gestión, pero al menos el residuo de aluminio lo reinvertimos al proceso productivo y jugamos con la economía circular, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de jugar con la perspectiva de ciclo de vida, ¿sí? Bueno, y teniendo en cuenta eso, lo que nos dice la norma es lo de siempre, ¿no? Identifícame los aspectos ambientales y una vez que tengamos aspectos, dime qué impactos ambientales se generan fruto de esos aspectos y a intentar trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aspecto e impacto? Entiendo que esto lo tenéis claro. Aspecto significa la probabilidad de contaminar, es decir, la causa, y el impacto es la consecuencia en el medio ambiente, ¿vale? El aspecto es causa y el impacto, consecuencia. Por ejemplo, si yo tengo unas emisiones, yo por ejemplo tuve la suerte de participar en un proyecto donde como inspector medí la chimenea más alta de Europa, que tiene 350 metros de altura, que era una central térmica en Aspontes, en Galicia, que creo, si no me equivoco, que desmantelaron, ¿vale? Ahí estuve yo arriba a 350 metros de altura midiendo la contaminación. Esa central térmica quemaba, digamos, carbón para producir electricidad, entonces se emitía dióxido de azufre. El dióxido de azufre, el SO2, según va viajando por la chimenea, es un aspecto, es un aspecto, es un aspecto. Cuando está en el linde de la chimenea, cuando está en el borde del penacho, sigue siendo un aspecto, ¿de acuerdo? Porque es una probabilidad de contaminar. Igual tiro muy poquito SO2 y no estoy contaminando. No ha habido un impacto, ¿sí? Cuando el SO2 sigue viajando por la atmósfera, sigue siendo un aspecto, ¿vale? Cuando ya se junta con el vapor de agua y se genera la lluvia ácida y ese SO2 produce un impacto ambiental, como puede ser la desertización, la deforestación, etcétera, eso es el impacto ambiental. El impacto es la deforestación, la desertización, ¿de acuerdo? Digamos, los daños, por ejemplo, al ecosistema. Entonces, ¿qué dice la norma? Que lógicamente nosotros nos centremos en aspectos ambientales y nos olvidemos de los impactos, porque los impactos desgraciadamente están ahí y son fruto de lo que hacemos entre todos. Si nosotros somos muy fuertes controlando nuestros aspectos ambientales, mejoraremos el medio ambiente, pero centrándonos en nuestras posibilidades, que son nuestros aspectos, ¿vale? Ahí en la pantalla, dicho toda esta chapa que os he pegado, ahí tenéis un poquito ejemplos de emisiones de CO2, emisiones de SO2, un vertido, por ejemplo, un lavadero de coches, por ejemplo, que vierte un detergente, vertido de nitratos y fosfatos. Bueno, pues contaminación del agua, etcétera. Consumo papel, deforestación, ¿vale? Bien, yo creo que tenemos clara la diferencia entre aspecto e impacto. Como os comentaba yo, tenemos que hacerlo con una perspectiva de ciclo de vida, ¿sí? Y para ello, entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os voy a poner un pequeño vídeo una vez más sobre un vídeo muy bonito, es muy viejo, pero la verdad es que a mí me encanta, es un vídeo que deja muy clarito que a lo largo del día podemos estar ya ocasionando un impacto ambiental o dejando una huella ambiental importante, ¿no? Con acciones muy rutinarias, ¿no? Lo vamos a ir viendo y me gustaría que vayáis apuntando los diferentes aspectos ambientales que veis en ese vídeo. Y luego Bien, vamos a hacer un pequeño yo he ejercicio donde pegado vamos... ya el Jamboard, Vale, si es ahí fenomenal. donde hay que apuntarlos, no lo sé. Sí, sí, y luego iba a decir justo eso, que luego en el Jamboard podéis hacer dos cosas. Una, o directamente ponerme ejemplos de los aspectos que habéis visto en este vídeo, o el que quiera, la que quiera, me da igual, que ponga directamente ejemplos de aspectos ambientales de su propia organización. El caso es que luego vamos a ver un poquito representados los diferentes aspectos que tenéis en vuestras organizaciones, pero para ello primero vemos un pequeño vídeo por si alguien no tiene ejemplos, pueda poner ejemplos del propio vídeo, ¿vale? Vale, vamos a ello. El audio, Jorge. Sí, ahora mismo. Es que sí que le había dado ya el audio al principio, Sí, pero igual sí, hay que darle cada hay que vez, no lo volverle a sé. dar cada vez que Sí, cambias de ventana. Vale, ahora tengo audio, ahora voy al vídeo. Vale, lo pongo, ¿verdad? Vamos a dale, a ello. ver. Pero no estoy compartiendo, ¿no? No, de momento no. Vale. Vale, audio. Y ahora voy a la pantalla. Ahí está. Venga, le doy. Mm, no se oye. ¿No? Sí que le vamos a ver. Voy a compartir con audio y pantalla. Ahora entiendo que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale.
Hola amigos de la vida salvaje, ¿listos para adentraros en los misterios de la naturaleza? Hoy investigaremos las costumbres de una especie en peligro de extinción, el Homo consumus, habitante del planeta Tierra. Acompañadme en un nuevo programa de Grandes Documentales Marcianos. En el programa de hoy, el ultimátum evolutivo. Este es el planeta Tierra, el hábitat del Homo consumus. Estos especímenes se integran en una sociedad muy organizada que se amontona en colonias como esta. Aproximémonos a la madriguera de una de estas curiosas criaturas. Y aquí tenemos a nuestro amigo el Homo consumus dispuesto a enfrentarse a una nueva jornada en su lucha por la supervivencia. Observémosle durante su higiene diaria. Vean con qué despreocupación desperdicia el agua, a pesar de la escasez de este valioso líquido. La energía eléctrica tampoco está a salvo de su inconsciencia derrochadora. El Homo consumus se ve obligado a desplazarse a su quehacer diario. Podría hacerlo en autobús, ahorrando combustible, humos y ruidos, pero un egoísta concepto de la independencia les lleva a utilizar transportes individuales que multiplican la contaminación. Veámosle ahora en su puesto de trabajo. Podría imprimir esas copias en papel reciclado, pero el Homo consumus prefiere siempre algo nuevo, por mucho que implique talar árboles innecesariamente. Supongo que ahora reciclará todo ese papel. Pero, ¿qué va a hacer? ¡Oh, vaya! ¡Menudo sinvergüenza! Aquí le tenemos durante un descanso. Parece que tiene calor. Ahora tiene frío. El Homo consumus busca siempre su mayor comodidad, ignorando el desgaste que esto supone para el ecosistema, y llegando incluso a poner en peligro su propia supervivencia. Se trata de una conducta irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica. La vida salvaje sigue ocultando misterios indescifrables. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Es un poquito más largo. Está muy bien porque primero te dice lo que hace, vamos a decir, mal, ¿no? O una mala praxis ambiental, y luego reconduce su vida, se convierte en homo responsabilus y ya empieza de alguna manera a cumplir con las buenas prácticas ambientales. También os dejaremos el vídeo en la presentación y lo podéis ver en vuestras casas o en vuestras organizaciones, ¿vale? Muy interesante. Oye, todos estos vídeos luego se pueden utilizar a nivel interno en vuestras organizaciones, ¿no? Como mecanismo de sensibilización también. Está muy bien. Sí, fijaos, nosotros, por ejemplo, para la Diputación Foral de Álava, estuvimos colaborando altruistamente en un proyecto de diseñar una aplicación para calcular la huella de carbono de una persona a título individual, ¿no? Contestando unos cuestionarios sobre lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y es muy interesante, porque os invito, por ejemplo, a que hagáis una reflexión de este tipo, de decir, yo cómo me comporto hoy día, ¿no? A nivel medioambiental, y si hubiera, y si hicieran algunas prácticas ambientales, ¿qué tal me comportaría, ¿no? ¿Cambia mucho mi huella de carbono o no? Yo, por ejemplo, joder, pues en mi casa he puesto una caldera de condensación, o tengo un coche eléctrico, o tengo una tablet, utilizo cero, intento consumir cero papel en el día, etcétera. Pues al final mi huella cambia sustancialmente de hábitos quizás antiguos a los hábitos que puedo tener a fecha de hoy, ¿no? O sea, y es importante, ¿eh? Se llama, ya os dejaré luego el enlace si queréis a través del chat, el enlace directo a esta aplicación, que es una herramienta gratuita. Bueno, buscáis, por ejemplo, cálculo huella carbono Diputación de Álava y hay una página web específica para ello y podéis hacer ese tipo de dinámicas, ¿no? ¿Mm? Y en la propia organización pasa lo mismo, ¿eh? Que podemos hay herramientas gratuitas de IOBE para calcular la huella de carbono de una organización. Quizás estaría interesante, la calculamos a fecha de hoy
y cuando en vuestras organizaciones implementéis el medio ambiente y veáis una cierta mejora, volverla a calcular a ver si verdaderamente se nota esa minimización de emisiones de CO2 que emite vuestra empresa a la atmósfera, ¿no? ¿Mm? Vale, pues ahora entonces nos vamos a ir al ejercicio. Vamos a ver. Que es este de aquí. Oiga, ¿ya habéis puesto cositas? Uy, sí. Fenomenal. Muy bien. Vale, intentar, os he puesto aquí abajo, como veis de fondo. Bueno, aquí sí que sería pinchar enlace directo, ¿verdad? No tenéis que instalaros nada. Y directamente podríais coger POSIT de aquí de la izquierda. Fijaos qué dinámica más bonita para hacerlo en vuestras propias organizaciones, una lluvia de ideas, por ejemplo, sin necesidad de consumir papel tampoco. Hacéis un Zoom con vuestros trabajadores, os conectáis, vais haciendo una lluvia de ideas, luego este archivo se puede guardar, exportar, etcétera, y no hace falta tampoco consumir papel, ¿no? ¿Mm? Vale, entonces, ¿qué aspectos ambientales habéis visto en el vídeo o realmente podéis ver en vuestras organizaciones? Y siempre, si podéis, intentar pensar incluso una perspectiva, como hemos dicho, de ciclo de vida. ¿Mm? Ahí tenéis un poquito las etapas del ciclo de vida y los diferentes impactos ambientales que podemos tener asociados a los aspectos que me estáis poniendo, ¿no? Vale, pues os dejo cacharrear ahí un minutillo o dos y los ponemos en común. ¿Mm? Hay un post-it bien grande, moradito. Consumir agua, consumir luz, consumir papel. Fijaos, la movilidad la tendríais que concretar un poquito más. Es decir, siempre hay que personalizarlo. ¿Qué significa movilidad? ¿No? Pues movilidad significa consumo de gasoil, que ya está puesto por ahí. Emisiones de CO fruto de la combustión del vehículo. Pero tenéis que intentar ponerle un nombre y apellidos a esa movilidad. O sea, tenéis que definir el aspecto ambiental asociado a la movilidad. La movilidad sería un mecanismo, una herramienta, pero realmente ¿qué aspectos genera la movilidad? ¿No? Las energías renovables, fijaos, casi es la solución. Es decir, no sería un aspecto ambiental. La energía renovable sería una buena práctica para intentar minimizar un consumo de electricidad, por ejemplo, de una fuente no renovable. ¿Mm? ¿Veis? El teletrabajo lo mismo, es una solución, pero efectivamente, por lo menos decimos, para reducir un impacto de una emisión fruto de la movilidad. ¿Veis? Ahí habéis puesto la solución, el aspecto, el impacto, ¿no? Las emisiones de CO2, clarísimamente. Consumir materia prima, lo mismo, ¿vale? Concretar un poco. Consumo de tolueno en el laboratorio. Consumo de acetaldehído. Consumo de acetileno para soldar. Pero hay que ponerle nombre y apellidos a los grupos de aspectos ambientales, ¿de acuerdo? Imprimir los documentos en un solo uso sería, una vez más, una solución. Gestión de residuos, lo mismo, ¿vale? Gestión de residuos, concretar. Taladrina, absorbentes contaminados, envases metálicos, papel, cartón, plástico, ¿sí? Pero poner nombre y apellidos a todo, ¿de acuerdo? Si no somos finos haciendo un buen listado de aspectos ambientales, ya serán los auditores los que hilen fino y nos obliguen a personalizarlos todos, ¿de acuerdo? Nos van a decir, ahí va, pues si tienes ahí neumáticos, si tienes baterías, si tienes no sé qué, claro, pues lo tenemos que poner nosotros, ¿vale? Ahí, por ejemplo, hemos puesto consumo eléctrico, agua, emisiones, ruido, papel, perfecto. ¿Mm? ¿Veis? Compra de energía verde, lo mismo, es una buena práctica, pero buena práctica que intenta jugar con un aspecto concreto, que es el consumo de papel. Perdón, el consumo de, en este caso, de electricidad. ¿Mm? Vale. Consumo de gasoil, emisiones, ruido. Vale. Quedaros con que al final el aspecto es causa y el impacto es consecuencia. ¿Vale? Un vertido de agua, un consumo de agua, una contaminación del suelo, por ejemplo. Imagínate que tienes un depósito enterrado de gasoil, que dices, tengo un depósito enterrado de gasoil. Vale, pues eso es un aspecto ambiental, el gasoil es un aspecto ambiental y el impacto sería la contaminación del suelo. Venga, ¿qué tal? ¿Entendido el concepto? Si Muy bien, no, Jorge, muy si bien, no muy a través del chat me interesante. decís, ¿eh?
En el chat he puesto también en la calculadora que has comentado de Ah, la sí, Diputación de Álava. sí, de Araba un 0, sí. Luego pondremos el... Ah, ¿lo has encontrado? Sí, sí, lo he encontrado y lo he puesto ya. Fenomenal, muy bien. Vale, ahí lo tenéis todo. Pensar que al final los aspectos ambientales es hacer un balance de entradas y salidas. Ah, otra cosa que os iba a decir. Sería muy interesante hacer como una especie de subprocesos en vuestras organizaciones y a esos subprocesos, por ejemplo, imaginaos, si yo soy un ciclo, o sea, digamos un centro de formación, que sé que estáis algunos por aquí, pues quizás no es lo mismo los aspectos ambientales que se generen en un ciclo formativo de laboratorio que en un ciclo formativo de producción por mecanizado, ¿no? O no te digo nada en uno de educación física. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sería bueno cortar la empresa, por así decirlo, en trocitos, en áreas, e intentar hacer un balance de entradas y salidas a esas áreas. Por ejemplo, imaginaos, pues una consulta médica tampoco tiene nada que ver con una cirugía. Entonces yo digo, venga, vale, pues cuando hacemos este tipo de cirugías, ¿qué aspectos tenemos? Y una vez que tengáis la empresa dividida en áreas, es hacer un balance de entradas y salidas. Entrada significa que entra y generalmente son consumos, consumo de luz, consumo de electricidad, consumo de papel, consumo de envases, consumo de energía, consumo de propano, de butano, de gasóleo. ¿Y luego qué sale? Fruto de ese proceso. Pues salen emisiones, salen residuos, salen vertidos, sale contaminación del suelo, sale ruido, sale, por ejemplo, contaminación lumínica, pero todo eso personalizado. Este tipo de residuo en concreto, este tipo de emisión atmosférica en concreta, este tipo de vertido en concreto, etc. Ese es el resumen final que yo os haría para tener la idea clara de lo que es un aspecto y lo que es un impacto. Bien, ya habéis puesto unos cuantos POSIC, ¿eh? Venga, continuamos, chicos y chicas. Vale, ahora sí estoy en la presentación directamente, Sí, ¿no? Ya me ha sí, salido sí. bien, ya me ha salido bien por fin. Vale, entonces hemos visto el vídeo, hemos puesto unos cuantos ejemplitos y ahora llegamos a la parte que no os gusta en general a casi nadie, que a mí me encanta, a mí leer un texto legal me gusta y cada vez que sale uno yo me pongo muy contento de leerlo y sobre todo porque me da trabajo, seguramente, y a vosotros también os da trabajo, pero en otro sentido, pero realmente sí que es bueno, yo creo, perderle el miedo a leer un texto legal, intentar, mira, yo tengo un cliente una vez que fui a venderle un sistema de actualización legal y me decía, yo no quiero eso, digo, ¿y eso? Y me dice, porque yo soy el primer interesado en leerme el texto legal e interpretarlo para mi propia organización, y me encantó la respuesta porque en realidad es así, es decir, tenéis que intentar perder el miedo a leer un texto legal porque es la clave para gestionar medio ambiente, ¿no? Saber qué legislación nos aplica e intentar anticiparnos sobre todo a ella, ¿no? O a lo mejor incluso a veces ir de forma voluntaria a cumplirlas, porque a veces hay subvenciones ligadas exclusivamente a empresas que lo hacen de forma voluntaria. Vale, aquí hay dos opciones. Generalmente hay empresas que subcontratan el servicio de actualización legal y se olvidan. Me parece bien, pero insisto, siempre y cuando los informes que os den ese tipo de empresas los leáis, los entendáis, los interioricéis y preguntéis dudas si tenéis a vuestro propio proveedor. Esta es una parte interesada, como decíamos antes, con las que puedo hablar y muy interesante identificarla como parte interesada para poder hablar con ellos. ¿Sí? Vale. Y luego hay otro tipo de gente que realmente, como decía yo, se extrae sus propios requisitos legales y tiene un Excel o un Word o similar donde verdaderamente identifica todos los requisitos legales, pero todos los artículos en concreto que a mí me aplican y sobre todo me voy haciendo auditorías periódicas de cumplo. Bien, antiguamente sí que es cierto que la 14.001, parece que si incumplías la ley te iban a quitar la 14 y la gente tenía pánico, ¿no? Y realmente es que no estaba en la norma contemplada esa posibilidad. Y sí que es verdad que los auditores o las auditoras tienen ese criterio de decir, si se incumple la ley no hay ISO, ¿no? Y la gente tenía pánico. Hoy por hoy, la norma deja bien claro que se puede llegar a planificar acciones ante incumplimientos legales. Es decir, que si alguien no sabía que al cargar una batería, por ejemplo, se producen protones de hidrógeno y puede haber una zona potencialmente explosiva, y viene el auditor y te dice, ahí va, pues tienes un informe ATEX. Ah, pues no, en esta empresa nunca hemos hecho un informe ATEX, ¿no? Pues tiene usted que hacerlo. No pasa nada. Se identifica el requisito legal, se planifica que lo vamos a ejecutar y Santas Pascuas. Es decir, pero lo importante es ponernos deberes y ponernos manos a la obra, más que intentar ocultar que no me pillen, que ha salido no sé qué requisito que nos aplica que no lo hemos cumplido. No pasa nada, si nos enteramos de rebote, se empieza a cumplir a partir de hoy y ya está.
¿vale? Bien, requisitos legales ya sabes que nos aplican desde directivas europeas que todavía no son de obligado cumplimiento porque son directivas, pero ya podemos estar al loro un poco de por dónde va. Mira, tengo otro cliente que me dijo una vez, ¿no? Jorge, quiero que me extraigan los requisitos legales de las directivas europeas, que no están incluidas en el presupuesto, ¿no? Y le dije yo, ¿y eso? Y me dice, porque quiero anticiparme. Porque para mí una directiva europea realmente es una fuente de información que me ayuda a planificar el medio ambiente. Es un contexto que para mí es importante cara a planificar. Joder, toda la razón del mundo. Digo, pues efectivamente, es muy importante, ¿no? Una vez que tenemos las directivas europeas, tenemos reglamentos europeos, que eso sí que aplican desde el minuto cero en los Estados miembros, y luego ya tenemos decretos, reales decretos, reglamentos, ordenanzas, etcétera, ¿no? Tenemos que intentar llegar desde un nivel de directiva europea a un nivel de ordenanza municipal. ¿Sí? Vale. ¿Qué os he hecho ahora? Un ejercicio. Alguno ya estará buscando el reglamento en internet. Os pongo, imaginaos que tenéis en vuestra empresa 300 kilos de un sólido, de una materia que es sólida y es tóxica. Mi pregunta es, ¿me aplicaría el Real Decreto 379 tal, que es el reglamento que habla de productos químicos, ¿no? A ver, es un reglamento tochón, pero yo como pista os diré que en el artículo 2 se habla del ámbito de aplicación del reglamento, ¿vale? Para que no os perdáis, sería encontrar el reglamento en internet o en el BOE, intentar buscar este Real Decreto, ir al artículo 2 y decir, ¿me aplica para 300 kilos de un sólido tóxico? Esa es la pregunta. Os he dejado el enlace al BOE, que me imagino que igual Teresa lo ha copiado por ahí, pero si queréis podéis hacer pruebas, es decir, Sí. sin tener enlace directamente, ¿iríais a vuestro navegador y sabríais buscar el Real Decreto 379/2001? Ahí está, lo he pegado ya en el chat. Vale, pues os dejo un par de minutos de reflexión y a ver qué me comentáis. Por si acaso, Jorge, repite la tarea, no vaya a ser Sí, que la alguien se tarea haya despistado. es muy sencilla, es decir, o bien pinchando el enlace, o bien ir a tu navegador e intentar indagar en internet si sabríais acceder y encontrar el Real Decreto 379/2001, y una vez que lo encontréis, contestar a esa pregunta, ¿no? Decir, vale, y yo tengo un almacenamiento de 300 kilos de un sólido tóxico. El artículo 2 de este Real Decreto me habla del ámbito de aplicación, y entonces decir, ¿y a mí me aplicaría en mi empresa? Es decir, ¿me aplica este Real Decreto si almaceno 200 kilos de un sólido tóxico? Pues a ver en el chat qué me diríais. Sí me aplica, no me aplica, no lo encuentro, no sabría buscar, no me apetece leerme la ley. Pregunta Ichaso, ¿habría que ir al no, no sé si es una pregunta o una afirmación. ¿Habría que ir al RD 656/2017 de 23 de junio que lo deroga? Es una Muy bien, Ichaso. afirmación. Y también de ISB nos dicen, haría falta a FDS para luego conocer las fases de riesgo Las frases de riesgo, o correcto. frases de riesgo. Las dos respuestas son correctas. A ver, la respuesta correcta sería lo que ha comentado Ichaso, luego lo vemos. Es decir, ojo, porque hay legislaciones que derogan a la anterior, entonces siempre tenemos que jugar un poquito con los textos vigentes. Y por otro lado, la ficha de seguridad, efectivamente, muchas veces, casi siempre hace falta. En este ejercicio en concreto no, porque ya veréis como el ámbito de aplicación general del reglamento me habla de sólido, tóxico, se acabó. Y yo esa información, como la había dado en el ejercicio, en este caso en concreto, no me haría falta la ficha de seguridad. Pero en la vida real, por supuestísimo, que también es muy buen ejercicio tener un listado completo de todos los productos químicos que se consumen, con sus fichas de seguridad muy bien actualizadas, y de ellas sacar la información clave. Entre ellas las frases de riesgo, las frases H, ¿no? Las frases H de riesgo, para ver qué riesgos tiene cada producto químico que se consume en vuestras propias empresas. Pero bien, voy a volver al ejercicio. ¿Cuál es la respuesta a lo que comentaba Ichaso? Es decir, fijaos, si vais a trabajar en el BOE, fijaos en el navegador que pone BOE, ¿verdad? ¿Veis aquí en rojito en medio que pone derogado? Disposición derogada, ¿lo veis? Sí, sí, yo lo Sí, veo. ¿verdad? Sí. Vale, que es que mi gente, mi voz ahora mismo está nada más. Sí, sí, nos dicen, sí, sí. Sí, sí, vale. Pues muy importante, ojo, hace poquito, pero hace 10 días,
Un cliente me esperó en una visita comercial a la que yo iba para legalizar un almacén de productos químicos y me estaba esperando con este texto legal en la mano y me decía, mira, mira, que aquí pone que sí, que aquí pone que no. Fijaos lo importante que tiene llegar a ver en el BOE si mi texto está derogado. Y en este caso está derogado. ¿Qué pasa? Que si vais aquí al análisis jurídico, veis aquí que pone análisis, ¿verdad? Si vais al análisis, en el análisis siempre te va a decir que es, si está derogado, por quién se deroga. Y aquí veis que pone se deroga, como dice Itxaso, por el Real Decreto 656/17. Un gallifante para Itxaso, ¿eh? En mi época se ha hablado de los gallifantes. El 656 del 17. Y ahora solo tengo que pinchar aquí y automáticamente me voy al texto vigente. Real Decreto 656/17. Y ahora ya sí que pone texto consolidado. Este es el original, este es el que debería. Yo cuando elige a este cliente, te has leído una ley obsoleta, la que está en vigor es la del 2017, pues claro, es que las cantidades cambian, los productos químicos cambian, entonces estaba interpretando mal la legislación. Muchísimo cuidado al leernos textos obsoletos. Siempre trabajar con textos consolidados y textos legales, digamos, vigentes. ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. Fenomenal. Ahí está, es la presentación. La Bien. presentación y tal. Ahí está. Vale. Hay una página web, fijaos, para los que no tengáis un servicio de actualización legal, hay una página web que a mí me gusta muchísimo, que es noticiasjurídicas.com, que es una página web gratuita de las que yo conozca que verdaderamente mejor identificados y extraídos tienen los requisitos legales, porque los tienen ya mezclados entre sí. Es decir, si hay un artículo concreto que se ha derogado por otra legislación, te quitan este y te ponen el vigente, ¿no? Te hacen esa mezcla entre leyes, porque muchas veces, claro, las leyes se derogan enteritas, se aprueban enteritas, pero a veces se deroga un artículo en concreto que sale en otra ley, y entonces ya la mezcla es muy, muy difícil de seguir, ¿no? Entonces, en Noticias Jurídicas ya trabajan con textos consolidados y tienen digamos, una herramienta gratuita muy potente, es verdad, pues lógicamente viven de eso, ¿no? Tienen muchísima publicidad en la página y demás, pero realmente es una fuente de información bastante interesante para los que no tengáis directamente una empresa que os nutra de esta información, ¿sí? Vale. Después, ¿qué dice la norma? Objetivos, metas y programas. Bien, a mí en su día me costó entender el por qué nos habla ahora de objetivos, metas y programas cuando realmente ya hemos hablado de planificación de riesgos y oportunidades. Y la diferencia es que los objetivos, metas y programas son más a largo plazo, es decir, cosas mucho más gordas, más serias, ¿no? De hecho, a veces un riesgo y una oportunidad se convierte en un objetivo y ya está. Es decir, utilizar los objetivos, metas y programas cuando vais a hacer algo a largo plazo y utilizar los riesgos y oportunidades para cosas de aquí te pillo, aquí te mato y lo remato en el momento, ¿no? Por ejemplo, y si yo digo, por ejemplo, un riesgo, no tengo las fichas de seguridad actualizadas y sois conscientes, oye, os ponéis a trabajar en ello, identificáis todos los productos químicos, cogéis vuestras fichas de seguridad, llamáis a vuestros proveedores, pero es que no hay más, no da más juego, es decir, eso es un riesgo y se remata en el momento. Pero un objetivo, meta y programa significa, como habéis dicho antes en el ejercicio, ¿no? Quiero avanzar hacia la movilidad eléctrica, imagínate mi organización. Quiero reducir mi huella de carbono, fijaos, eso no es un riesgo o una oportunidad, eso es un objetivo mucho más ambicioso, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que, por ejemplo, permitir comprar unas cuantas bicicletas eléctricas y ponerla, digamos, a disposición de mis trabajadores. Eso es una meta. Los vehículos comerciales los voy a poner híbridos o eléctricos enchufables. Otra meta. Voy a poner paneles solares. Otra meta. ¿Veis? Pero ya no es un riesgo, una oportunidad, es un objetivo en toda regla, ¿no? Que a lo mejor me tiro 3 años para cumplir este objetivo. Y aquí es donde viene la parte de que la gente generalmente hace objetivos que son anuales. La norma no habla de anuales. Si veis que un objetivo es verdaderamente ambicioso, planificarlo a 3 años vista. Y a lo mejor con un buen objetivo me vale. Pero es mejor poner un buen objetivo, bien trabajado y a 3 años vista, que poner objetivos de pan y melón como pone mucha gente para cumplir el expediente. Ya no sé qué poner, pues dar un poquito de formación a esta persona, no sé, la gente a veces pone cosas que dices, joder, ¿de verdad eso es un objetivo? Eso es una tarea. Y las tareas no son objetivos. Las tareas son fruto de cumplir de los riesgos y oportunidades. Aquí estamos hablando verdaderamente de un despliegue más ambicioso, ¿no? ¿Qué quiero cumplir? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Quién va a participar?
cuándo lo voy a revisar, cuáles son sus indicadores, etcétera, 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 ¿vale? Venga, fenómeno. Luego la norma me habla de recursos, pues lo que me dice, lógicamente, este es un requisito que no tiene mucha amiga, ¿eh? Lo que me dice es que tengo que dotar de los suficientes recursos humanos y materiales necesarios como para implantar el sistema, ¿no? Es decir, que todo esto tiene que estar sustentado, digamos, con una parte, digamos, de desembolso económico en la organización. Si hay que poner un cubeto de retención debajo de una máquina que fuga aceite, pues habrá que poner un cubeto de retención, ¿no? O si hay que comprar un armario protegido para almacenar productos químicos en un laboratorio, pues habrá que comprar un armario protegido, ¿no? O si hay que dar formación a la plantilla, pues habrá que dar formación. Vale. Y luego nos vamos al capítulo famoso de la competencia, ¿no? ¿De qué habla aquí la norma? De que tenemos que dar formación a la plantilla, ¿no? Es decir, mi plantilla tiene que estar formada. Precisamente esos roles que tienen unas funciones y unas responsabilidades, para ejecutar sus funciones y sus autoridades tendrán que estar formados, ¿no? Aquí siempre digo yo que es, a ver si me sale bien, ¿eh? Es pasar del I, de la doble I, hacia la IC. Es decir, hay dos palabras que empiezan por I, en las cuales todos empezamos en un proceso de formación. Y finalmente llegamos a la IC, que son dos palabras. Una empieza por I, otra empieza por C, pero es lo mejor que nos puede pasar en materia de formación. No sé si alguien ha escuchado hablar de este concepto. Si queréis podéis poner en el chat alguien alguna palabra que empiece por I y es el inicio de un proceso de formación, que es inconsciente. Y la segunda I es incompetente. Cualquier proceso de formación parte de la II, es decir, somos inconscientes de que somos incompetentes. Es decir, no tenemos ni idea. Claro, yo ni soy consciente de que necesito formación, ni tengo idea de hacer esa tarea. Claro, ahí empieza todo. ¿De acuerdo? Yo estoy en un almacén llevando residuos y los residuos los gestionamos de aquella manera y de repente implantamos la ISO 14 y alguien me dice lo que tengo que hacer, pues no tenía ni idea de que solo se pueden almacenar 6 meses y no tenía ni idea de que el contenido mínimo de una etiqueta es este, ¿no? O que el tamaño mínimo de la etiqueta es 10×10. No tenía ni idea. Inconscientemente, incompetente. A través de un proceso de formación tenemos que intentar a ser conscientes y todavía incompetentes. Es decir, por lo menos ya sabemos que tenemos que hacer algo. CEI, conscientes e incompetentes todavía, porque no sabemos hacer la tarea, ¿no? Después ya pasamos al, a ver si me sale, CC, ya soy consciente de que me tengo que formar, me formas y soy competente. CC, conscientemente competente. Y ya, cuando tengamos un cierto bagaje y llevemos años ejecutando las tareas ambientales que me han asignado, de repente me convierto en ICE. Inconscientemente ya soy competente. Es decir, no tengo que pensarlo. Ya soy inconscientemente competente y eso es lo mejor que me puede pasar. A partir de ahí, la persona ya puede ejecutar sus tareas medioambientales. Pues este juego de palabras es un poquito lo que todos conocemos como un plan de acción, ¿no? De formación, ¿no? Un plan de formación. Pero ese plan de formación, pensad en lo que os he dicho, es decir, intentar que vuestras personas pasen de inconscientemente incompetentes a inconscientemente competentes. ¿Sí? Vale, la gente me suele decir, joder, si es que no se me ocurre ningún ejemplo de formación en mi plan de formación que tenga que ver con medio ambiente. Joder, anda que no hay ejemplos de cursos que podemos mandar a la gente. Pero que los cursos estén bien dirigidos, es decir, que los cursos a los que mandemos la gente, una vez más, intenten impactar primero en los perfiles de puestos, lógicamente, en lo que hemos dicho de roles, funciones y responsabilidades, y luego, por supuesto, en el DAFO. Es decir, si hemos visto ciertos riesgos y oportunidades en el DAFO, que la formación vaya hacia ahí. Por ejemplo, si yo digo que la persona, que nadie en mi empresa maneja el IKS o el Ingurunet, ejemplo de cursito que tendrá que ir al plan de acción. Si yo digo que en mi empresa no hay sustitutos para la actuación en caso de emergencia, ejemplos de formación. Si en mi empresa nadie sabe utilizar un extintor, ejemplo de formación. Si en mi empresa, por ejemplo, no hay nadie que sepa de auditorías ambientales, ejemplo de curso. Si queremos avanzar precisamente hacia el ecodiseño, pues igual tiene que ir alguien ya a cursitos de economía circular o ecodiseño, etcétera, ¿no? Sí. Si queremos empezar a trabajar con aquello de los ODS, ¿no? De los objetivos ¿cómo es? De desarrollo. A ver, ahora me quedo en blanco. Objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. Objetivos de desarrollo sostenible,
pues tendremos que intentar de alguna manera ya a ir a algún cursito a escuchar de qué va eso, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Incluso un curso de Euskalit que tienes sobre eso. Correcto, sí, señora. Efectivamente, ¿no? Vale, fenómeno. Entendido, ¿verdad? Ahí tenéis algún ejemplo de comunicación, ¿no? De plan de comunicación ambiental. Es decir, no, perdón. Vale. Hemos terminado con la formación, perdón. Y una vez que hemos formado la plantilla, la norma nos dice que también tenemos que ser capaz de comunicar, ¿no? Y esto es el típico plan de comunicación que suele tener una organización en materia de calidad o prevención o otros aspectos. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que dar un poco la vertiente ambiental. Es decir, ¿qué vamos a comunicar en nuestra empresa en materia de medio ambiente, ¿no? Y a partir de ahí lo que decidáis vosotras y vosotros comunicar en materia de medio ambiente, ponerlo en el plan de comunicación, pero verdaderamente hacerlo. Volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que decide, no voy a comunicar nada. Vale, pues ya estás incumpliendo la norma, porque la norma sí que habla de que la política tiene que comunicarse, de que los aspectos ambientales significativos se tienen que comunicar entre la organización, de que la legislación ambiental aplicable a un puesto de trabajo en concreto se tiene que comunicar a los trabajadores. Entonces, eso que la norma lo dice ya lo estás incumpliendo. Por tanto, yo lo que siempre digo es, vamos a tener una matriz de comunicación donde mínimo os voy a pedir que comuniquéis aquello que la norma dice de comunicar. Y luego lo que ya os parezca de una forma voluntaria. Por ejemplo, joder, me parece muy bonito comunicar o difundir el informe de auditoría. A mí me parece muy bonito, por ejemplo, comunicar los planes de acción ambientales este año, los objetivos, los indicadores. Es decir, al final, a partir de ahora, a partir de aquí ya es un poco, el concepto es muy claro, es decir, hay que comunicar el desempeño ambiental y a partir de ahí un poco los canales de comunicación o las herramientas o lo que vais a comunicar, lo decidís vosotras, siempre cumpliendo los mínimos de la norma, como os decía, pero verdaderamente hacerlo merece la pena también, porque así generamos esos líderes que decíamos en la empresa. Si no comunicas, al final luego no puedes exigir tampoco desempeño, ¿no? Bien, con esto, con respecto a la comunicación, yo siempre suelo recomendar que las empresas hagan una especie de memoria ambiental anual en la cual un poquito decimos cuáles han sido mis aspectos, cuáles han sido mis impactos, qué legislación me aplica, si la cumplo, si no la cumplo, si hay algún plan de acción abierto, algún objetivo ambiental que la empresa esté trabajando, cuáles han sido las propuestas de mejora de los trabajadores, cuánto dinerito nos hemos gastado este año en materia de medio ambiente. Es decir, si preparamos una especie de memoria, estamos ya lo más cerca posible al EMAS. ¿Qué es el EMAS? La 14.001 ampliada. Es decir, el EMAS es un sistema de gestión que la única diferencia que tiene ya con respecto a la 14.001 es la memoria, la declaración ambiental anual. Por ejemplo, Osakidecha tiene EMAS, que sé que hay gente de Osakidecha en este webinar. Hay muchas empresas que tienen EMAS. Egivide tiene EMAS en la educación ambiental. Perdón, en cuanto al sector de la educación, ¿no? Egivide aquí en Vitoria tiene EMAS. Entonces, estas empresas que tienen EMAS tienen que hacer obligatoriamente una declaración ambiental y publicarla en el BOE. En el boletín oficial, digamos, del territorio, en este caso, del País Vasco, ¿vale? Pero ¿por qué no vamos a tener nosotros una buena memoria? Lo único que vamos a hacer es no publicarla, igual se la vamos a dar a las partes interesadas más importantes que os parezcan a vosotras o a vosotros, pero ¿por qué no vamos a tener una memoria, no? Y el día que queramos, hasta podemos dar el salto a lemas simplemente haciéndola pública y pagando las tasas de publicación en el boletín del País Vasco, ¿de acuerdo? Esa idea la suelto ahí. Vale. Espero que la gente siga enganchada y que no se nos esté aburriendo Sí, ninguno o ninguna. sí. Ahora ya enseguida vamos a terminar, así que ánimo Vale, porque yo creo que está siendo una sesión muy interesante. vale. Bien, luego, lógicamente, todo lo que estamos hablando tenemos que soportarlo documentalmente. Ya, de esto ya estáis acostumbrados en materia de calidad, es decir, tendremos que tener un manual, una política, unos procedimientos, unas instrucciones, unos registros, incluso unos procesos, ¿vale? Es decir, la norma habla de procesos, podemos tener incluso un único proceso ambiental, un único proceso que se llame medio ambiente dentro de vuestro mapa de procesos y que ese proceso llame a subprocesos, aspectos, leyes, control operacional, emergencias, y luego debajo de esos subprocesos que haya instrucciones técnicas, procedimientos. Es decir, bueno, ya un poquito la pirámide documental, cada empresa estáis, digamos, acostumbrados a trabajar con un esquema y ahí no me meto, ¿vale? Yo, de hecho, siempre me adapto a vuestra forma de gestionar, os puedo dar sugerencias, mejoras, etcétera, pero realmente ya cada empresa un poco se busca su manera, ¿vale? Para mí este es otro de los capítulos clave, es decir, control operacional.
es uno de los capítulos que la gente digamos, lo pasa muy por encima, pero es clave para mí, ¿no? ¿Qué es control operacional, no? Control operacional significa listado de instrucciones técnicas que tenemos que hacer a partir de ahora en nuestra empresa para intentar precisamente minimizar mis impactos ambientales y para cumplir la ley. Es decir, si yo tengo emisiones atmosféricas, tendrá que haber un procedimiento, una instrucción que se llame control de las emisiones atmosféricas, donde yo diga cada cuánto tiempo tenemos que medir por OCA, qué tipo de chimeneas tenemos, si están catalogados como grupo A, como grupo B, como grupo C, cuáles son las OCAs de turno para llamar a alguna cuando me toque medir, si hay que cambiar los filtros cada X tiempo. Es decir, control operacional significa, cógete todos los aspectos ambientales que tengas, haz una instrucción de trabajo para evitar incumplir la ley. Y este ejemplo que os he puesto de las emisiones es aplicable. Si tengo ruido, si tengo vertidos, si quiero hacer compras verdes, si puedo contaminar el suelo, si tengo, como decía antes, zonas explosivas. Mantenimiento preventivo, imaginaos. El mantenimiento interno de los sistemas de protección contra incendios es clave. Es decir, si yo no mantengo bien mis extintores, mis detectores, mis rociadores, etcétera, primero, puedo estar incumpliendo la ley, porque el Reglamento de Protección contra Incendios dice que internamente cada 3 meses, algunas operaciones y otras cada 6, tengo que estar manteniendo yo internamente mis propios equipos. Si no lo hago, primero puedo estar incumpliendo la ley. Y en segundo lugar, puedo estar generando aspectos ambientales. Eso es control operacional. Controlar mis consumos, controlar mis productos químicos, como decíamos antes, lo de las fichas de seguridad, ¿no? Que alguna compañera nos ha puesto, ¿no? Efectivamente, inventariar bien los productos químicos y actualizar las fichas de seguridad es un control operacional. Controlar bien mis residuos peligrosos, mis residuos no peligrosos, ¿vale? Y aquí es donde decía yo que tenemos que tener una instrucción técnica donde yo le pongo al trabajador todo lo que le pido, contenido mínimo en la etiqueta, listado de gestores, tamaño de la etiqueta, pictogramas que hay que poner, tipos de envases que vamos a utilizar. Si yo todo eso se lo pongo a un trabajador por escrito, después le puedo exigir que lo cumpla. Pero si no se lo doy por escrito, ese trabajador me puede decir, no estoy formado, no soy inconscientemente competente. ¿Vale? Vale. Después están las emergencias. Otro de los capítulos que se suele pasar muy por alto, porque la gente suele decir, no, si ya tengo un protocolo de actuación en caso de emergencias. Entonces, como tengo la 45001, que es la norma de prevención de riesgos, o realmente tengo directamente un plan digamos, un plan de emergencias que me ha hecho el servicio de prevención, pues con esto es suficiente. Hombre, sí y no. Es decir, al final la 14001 habla de emergencias ambientales. Si vuestro protocolo de actuación en caso de emergencias contempla, vuestro propio plan de autoprotección contempla emergencias ambientales, me puede valer. Pero claro, tiene que contemplar emergencias ambientales. Contaminación del suelo, vertidos, productos químicos. Es decir, si es un buen plan de emergencias que contempla situaciones ambientales, genial. Si no, merece la pena hacer el esfuerzo de convertirlo o revisarlo o modificarlo para que contemple la vertiente ambiental y no se quede exclusivamente, digamos, en prevención de riesgos laborales, incendio, ¿no? Punto de reunión y allí nos vemos, ¿no? Sí, para prevención de riesgos, pero para medio ambiente habría que pegarle una vuelta de tuerca, ¿no? Bien, luego ya llegaríamos a la parte de la norma que habla de C, ¿no? PDC, ¿no? De controlar. Pues tendremos que hacer un seguimiento, una medición, un análisis y una evaluación, es decir, indicadores de proceso, llevar bien todos los consumos de agua, de luz, eléctricos, etcétera, de materias primas, y luego reflexionar, venga, vale, ¿y cómo vamos? Pues vamos bien, vamos mal, vamos incumpliendo el objetivo, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Análisis y evaluación, es decir, habrá que analizar los informes de auditoría, habrá que analizar los informes digamos, de auditorías energéticas, habrá que analizar los informes de preliminares de suelos contaminados, los informes de las OCAs, es decir, toda aquella información externa que las OCAs, los proveedores, los auditores, no sé qué, el propio gobierno vasco, toda aquella información que nos llegue y que sea medioambiental, tendremos que interpretarla, analizarla, evaluarla y pensar si están saliendo bien las cosas o tenemos que precisamente tomar acciones, ¿no? Esto también es común a la calidad, al medio ambiente, perdón, a la prevención, etcétera. Y luego, pues un capítulo troncal también a las 3 normas, como puede ser auditorías internas. Es decir, la norma me obliga a que tengo que hacerme auditorías internas, planificadas, es decir, generalmente se hacen una vez al año, pero hay gente que se hace cada 3 meses una mini auditoría, de tal manera que haces 4 al año. Me vale también, de hecho casi es más interesante que dejarlo todo para finales de año. Y la cuestión es que internamente tenemos que reflexionar si las cosas están saliendo bien. Aquí lo de siempre, hay gente que se las hacen ellos mismos y gente que las subcontrata. Me da igual, pero el caso es intentar
hilar fino y detectar oportunidades de mejora. Más que intentar ocultar y tapar, porque parece que me da vergüenza sacarle pegas al departamento de al lado, ¿no? Yo creo que somos todos maduros y responsables y verdaderamente lo que no se está haciendo bien es mejor ponerlo encima de la mesa. Primero, porque igual es algo que no aporta y vamos a quitárnoslo de en medio, o verdaderamente si es importante y no se está haciendo, ¿por qué no se está haciendo, ¿no? Falta de formación, falta de sensibilidad, falta de no sé qué. Bueno, pues vamos a intentar evitar que eso vaya a mayores, ¿no? Aquí entra todo el concepto de que los auditores o las auditoras tienen que ser independientes, imparciales, que estén cualificados. Precisamente este es un rol, ¿no? Este es un rol, el auditor interno es un rol que lógicamente tendrá un perfil mínimo de puesto y el que sea auditor interno en la empresa tiene que estar cualificado, ¿vale? Y luego entra pues el concepto de revisión por la dirección. La dirección tiene la obligación de sentarse con medio ambiente y una vez al año chequear cómo va todo. En la norma tenéis el contenido mínimo de los temas que tenemos que tratar con la dirección en materia de medio ambiente y fruto de esta reunión sale un informe de revisión por la dirección en el cual decimos un poco balance de cómo ha ido el año hasta fecha de hoy y qué objetivos nos vamos a marcar para el año que viene. Y a partir de ahí inicia la rueda de nuevo, ¿vale? También estaréis muy acostumbrados ya a informes de revisión por la dirección porque esto es de toda la vida, ¿no? Tanto en calidad como en medio ambiente Lo que ha cambiado lógicamente es el contenido mínimo de la revisión por la dirección. Introducen el concepto de riesgos, oportunidades, legislación, contexto, partes interesadas, es decir, todo eso que es nuevo, lógicamente, pues ya forma parte del contenido mínimo de la revisión por la dirección. ¿Mm? ¿Y luego qué pasa? Que dice la norma, venga, vale, pero una cosa es que seamos proactivos y otra cosa es que si algo sucede no lo tengamos que mejorar. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Los riesgos y oportunidades es la parte proactiva de la norma, pero lógicamente si tenemos una disconformidad ambiental, es decir, si sucede algo, por ejemplo, si yo me doy una vuelta por la planta y veo un derrame de verdad, o yo, por ejemplo, veo que la gente no me rellena los formatitos, o yo veo que la gente, por ejemplo, no está formada, o tal, directamente me lo apunto como una no conformidad y me abro acciones correctivas. Es decir, esta es la parte reactiva. Es decir, una vez que sucede algo, habrá que arreglarlo, ¿no? Pero la norma se ha cargado ya el concepto de acciones preventivas, precisamente porque la parte preventiva está en las primeras partes que decíamos de riesgos y oportunidades, ¿vale? Entendido, ¿verdad? Vale. Entonces, yo siempre digo, herramienta antiquísima, pero de lo más interesante. Es decir, el típico diagrama de causa-efecto. El diagrama de Ishikawa o espina de pez, ¿no? Es decir, al final, si hay un problema medioambiental, ¿cuáles han sido las causas que han motivado ese impacto ambiental, ¿no? Esa consecuencia, ¿no? Se utiliza la diagrama espina de pez, muy sencilla la herramienta, pero súper interesante, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio para que reflexionéis un poquitín o la gente que no conozca verdaderamente esta herramienta la conozca, ¿no? Vale, para ello tenemos un enlace al Jamboard de nuevo, que seguramente ahora voy a entrar y hay gente que ha contestado, y está perfecto esto, y estoy aquí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Pues aquí, imaginaos, esto, aquí se pone el problema. Imaginaos que yo tengo un escape de monóxido de carbono de un horno. Yo soy una empresa que tiene un horno de tratamiento térmico y se me escapa el monóxido de carbono. ¿Vale? Yo he pinchado en la chimenea y veo que hay un problema de emisión atmosférica. Estoy incluso incumpliendo la legislación. Claro, eso es un problema. ¿Eso es una no conformidad? Por supuesto. Me voy y me apunto mi no conformidad. Y luego lo que me dice la norma es que habrá acciones correctivas. Pero antes de abrir acciones correctivas tendré que saber las causas que ocasionan ese problema, ¿no? Las causas pueden ser, digamos, las personas de la organización, las máquinas, el entorno que nos rodea, el material, el método o la medida, ¿no? Entonces, lo mismo, que os invito a coger post-it aquí de la izquierda y decirme vosotros o vosotras posibles causas de por qué se me puede estar escapando la contaminación en una chimenea. ¿Entendido el ejercicio? Sí, perfecto. Ven, jugar un poquitín con las causas. Bien, falta de mantenimiento. Yo esa la metería con el método, es decir, si no hay un protocolo de mantenimiento preventivo, no hay método. Entonces, ese POSIT, lo pondría en el método. ¿Vale? Ahí está. El trabajador desconoce, efectivamente, el trabajador igual has dado un equipo para medir el monóxido y no tiene ni idea de medir el monóxido. Pues esta se la meto al trabajador.
sin identificar el punto de emisión. Bien, puede ser que yo esté pinchando en un sitio de la chimenea que haya perturbaciones y verdaderamente digas, joder, pues es que resulta que si pincho un poco más arriba no parece que se escape el monóxido de carbono. Pues esto a lo mejor lo podíamos meter en el método, en la máquina. Esa es otra, ¿eh? Muchas veces el dónde poner el POSIT y decir, jo, ¿qué lo pongo? ¿En la máquina, en el entorno? Da igual. Si la cuestión es que esté esa idea clara, ¿no? Esto es un poquito para ayudaros a pensar. Efectivamente, dices, joder, si es que no hay ningún problema, es que el equipo estaba sin calibrar, ¿sí? Pero no hay problema de contaminación, verdaderamente estamos por debajo de valores límites, ¿no? Esta es muy buena, ¿eh? La del equipo sin calibrar. ¿Dónde la pongo? Pues en el equipo o en el método, porque igual no hay un plan de calibraciones. Bien, otro me dice, no, es que resulta, jo, que esto pasa, pero pasa una vez al mes, ¿no? Solo cuando arrancamos el horno. Luego, en general, funciona muy bien. Bueno, pues entonces esto lo pondríamos en la medida o donde sea, ¿no? No, no, es que resulta que no hay problema. Lo que pasa es que el trabajador ha puesto mal las unidades de medida y el problema está en el equipo que lo hemos configurado mal, pero no hay problema. Puede ser, ¿eh? Pues cogemos y lo ponemos en el equipo. No, es que resulta que hemos cambiado de materia prima y, joder, con esta tenemos problemas, pero con otras materias primas no. Pues efectivamente, lo metemos en la materia prima y a investigar a ver qué puede pasar, ¿no? Efectivamente, no es que estoy interpretando mal la legislación. ¡Pum! Pues lo metemos en el diagrama, ¿vale? Es que la combustión es incompleta. ¡Pum! Es una negligencia del trabajador, ha medido mal. ¡Pum! Muy bien, buenos ejemplos, ¿eh? Estoy contento, perfecto. Qué bien. Entiendo que conocíais esta herramienta, ¿no? La espina de pez, ¿no? Es muy vieja, pero insisto, ¿eh? Sí, es una herramienta tradicional, pero es muy útil, Muy sí. útil. La verdad es que es muy útil, muy sencilla de utilizar y muy útil. Se suele hablar de las 5 M's. Las 5 M's es un poco 5 palabras que empiezan por M y que pueden ser la causa del problema, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Materia prima, la maquinaria, el medio ambiente como entorno, ¿eh? La mano de obra, es decir, el trabajador, el método, etcétera, ¿no? Las 5 M's, ¿no? Ahí hay hasta 6 incluso. Vale. ¿Entendía la idea? Perfecto. Perfecto. Pues hasta aquí mi resumen de la norma. Espero haberlo hecho bien porque la verdad es que insisto, hablar de la norma en 2 horas y yo que la capacidad de síntesis, yo creo que el día que la repartieron no me puse a la cola, pero espero haberlo sintetizado bien, haber ido un poquito al grano a dar con las claves principales de lo que es un sistema de gestión ambiental y a partir de ahí quería dejar un tiempecito para que podamos chatear y me podéis dar vuestro feedback si queréis, si os ha gustado, si no os ha gustado, si habéis estado cómodos, si no, y sobre todo si tenéis alguna pregunta, ¿no? Ahora sí Bien. que voy directamente a ver el chat. Vale, pues de momento, mientras nos van contestando, yo he puesto ahí un formulario que sí que queríamos plantearos desde Euskalit. ¿Por qué? Bueno, te voy a robar la pantalla, Jorge. Vale. Uy, se me ha quedado esto un poco bloqueado. Aquí. Vale. Como sabéis, en Euskalit tenemos un programa formativo que se llama Knowing. eh, Y hemos seleccionado a Jorge, le hemos seleccionado como profesor para impartir un curso sobre gestión medioambiental. Es evidente, bueno, pues que el evento que hemos realizado hoy es de 2 horas. Entiendo por las respuestas tan inteligentes que habéis dado que las personas que habéis asistido hoy ya tenéis experiencia en gestión medioambiental. De hecho, pues si no tuvierais un interés o una experiencia, pues probablemente no estuvierais en este evento. Pero sí que estábamos pensando en una formación del estilo de las de Knowing para llevar a cabo el año que viene. Si alguien no conoce, ¿qué es lo que hacemos? Con este tipo de programas, lo que buscamos es que haya una transformación. Es decir, se cuenta con un profesor, que en este caso sería Jorge, que a lo largo de una serie de sesiones nos lleva de una posición a una posición B que es mejor. Eso que hablaba Jorge del inconscientemente incompetente, ¿no? Y pasar finalmente a inconscientemente competente. Pero por ese camino pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y es que
tengamos dudas de aplicación concreta, por ejemplo, en un área o en una zona, en un procedimiento. Entonces, lo que buscaríamos con este curso es, mediante una formación ya más exhaustiva, de unas 10 horas más o menos, pasar a una mejora con un proyecto, con un acompañamiento de Jorge. Entonces, en este sentido, pues como esto del medio ambiente, pues a veces gusta a nuestros clientes, otras veces decae, ¿no? Todos esos vídeos sensibilizadores que nos ha puesto Jorge al principio, pues teníamos dudas, ¿no? Y hemos pensado que con ese formulario que os hemos puesto ahora mismo en el chat, igual nos ayudáis para, bueno, conocer exactamente la demanda que pueda tener este curso, que en principio sí que lo vamos a ofertar, pero también queremos conocer vuestro interés. Es un formulario sencillo que nos va a ayudar a tomar las decisiones mejor y que os agradecemos que nos contéis o nos contestéis, perdón. Y por lo demás, yo creo que ahora más importante que el que nos digáis si vais a querer participar o no vais a querer participar, y también incluso el agradeceros el que hayáis estado aquí con Jorge y conmigo, ¿no? Con toda la plena confianza, sí quisiera yo que utilicéis ese mecanismo. Todavía nos quedan unos minutos y ese mecanismo del chat, yo creo que puede ser interesante, bueno, pues para agradecerle a Jorge su trabajo, pero también puede ser interesante para si tenéis alguna duda técnica que queráis resolver en los próximos minutos, y aquí nos tenéis, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos, por un lado, la respuesta a mi formulario y por otro, vuestras dudas. Y además, otra cosa más que os iba a decir, mientras podéis estar escribiendo o no, eh, es que os vamos a pasar el vídeo, como ya hemos comentado, el vídeo de la sesión. Os vamos a pasar también el PowerPoint que hemos empleado, y también os pasaré una encuesta, ¿no? Más allá del feedback que nos estáis dando ahora, ¿no? Sobre la presentación, Jorge, que creo que la estás Sí, pudiendo leer, os pasaremos también una pequeña encuesta formal, nada, de las que se responden súper rápido, ¿eh? Con los materiales que os vamos a pasar, pues entre esta tarde y mañana, me imagino. Así que, bueno, si tenéis alguna duda. sí, ya estoy contestando alguna, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? Hay muchas diferencias, es muy difícil saltar de la 14.000 a lemas, ya comento, en absoluto. Es decir, antiguamente sí, cuando se trabajaba solo con el puerta a puerta, sí, porque lemas hablaba de la cuna a tumba ya. Ahora que ya la 14.001 habla de la cuna a la tumba, en realidad solo nos separa ya de lemas la declaración pública ambiental, se acabó. Y como la declaración pública, como decía, es una muy buena herramienta de comunicación para cumplir con el apartado de la comunicación, yo os invito a que primero trabajéis con una plantilla de memoria donde recojáis un poquito los aspectos claves de vuestro sistema, y el día que tengáis esa plantilla más que trabajada y ya la llevéis trabajando 3 años seguiditos, realmente decir, ¿ahora qué me costaría saltar a lemas? Hacer pública la memoria, se acabó. Muy bien, Eso es. pues muchas ideas. Muchas ideas. Espero que fáciles de aplicar. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría bien, estoy segura. Sí, Estoy segura, yo, pero yo creo que lo más importante es la intención. eso. Efectivamente, yo al final, de verdad, yo veo así en líneas generales, que la gente tiene sistemas de gestión donde muchas cosas las pone por cumplir. Y además te lo dicen. Jo, esto es que lo piden los auditores y ves que no le aporta nada, pero lo ponen por cumplir. Yo siempre digo, minimizar lo máximo posible. Yo, por ejemplo, en mi propia empresa me pasa lo mismo. Mi sistema de gestión, yo que soy muy fanático de la gestión y muy fan de Euskalit también, dicho sea de paso, me echo para todos los no-win y todo lo convierto a procedimiento, instrucciones, formatos. Pero luego a la larga te das cuenta y dices, o simplifico el sistema o el sistema me invade, ¿no? Y al final hay que trabajar para el sistema más que, o sea, el sistema tiene que trabajar para ti más que tú para el sistema, ¿no? Y al final es mejor quedarnos con poquitas cosas, pero muy bien aplicadas y con información muy útil, que tener miles de procedimientos, miles de instrucciones, miles de formatos que verdaderamente no sirvan para nada. Los auditores ya son mucho más laxos también, exigiendo, van más al grano, quieren que lo que digáis lo hagáis de verdad,
más que tener sistemas de gestión como antiguamente, que parece que se vendía, ¿no? el papel, ¿no? Es decir, cuanto más gordo es el sistema, pues tengo que justificar mis honorarios como consultor, ¿no? Y ya no es así. Ya verdaderamente es adelgazar los sistemas y hacerlos lo más útiles posibles, ¿no? Pues muy bien, Jorge. Yo creo que las dudas. Mira, aquí nos dicen algo. ¿Crees que a futuro se introducirán más aspectos de ecodiseño en la ISO 14001 asociado con la sostenibilidad? Sí, yo no sé si la propia 14.000 avanzará hacia el ecodiseño, ¿no? Porque para eso ya existe digamos, la 14.006 o otras normas que hablan de ecodiseño, ¿no? Es decir, claro, o sea, la 14.001 en sí, quizás no, pero ya hay otras normas para certificar el ecodiseño. Y sí, por supuesto, ¿eh? O sea, se va a llegar a. Yo creo que va a evolucionar de una forma natural hasta ser un requisito legal, ¿no? Ya el ecodiseñar, ¿no? De hecho, no estoy muy puesto en ecodiseño, pero sí que creo incluso que, ya digo, que suele ser ya a veces hasta un imperativo legal el ecodiseñar, ¿no? Lo mismo que las memorias de sostenibilidad. Creo que antes era con 250 trabajadores, ahora creo que a partir de 50, no sé en qué año, ya tienen que disponer de memorias de sostenibilidad, ¿no? Donde hablan de todo esto. Entonces, por supuesto que esto va a evolucionar ya para no parar, ¿no? Como se suele decir, no es que haya venido para quedarse, es que ya lleva años, ¿no? Aquí, la También ISO nos. 14.000, ay, Ujú. perdón, ¿eh? Eso, nos preguntan cada cuánto se suele revisar la ISO 14001. Sí, Pili, todos los años hay una auditoría de seguimiento que se llama. O sea, cada año tienes una auditoría, ¿vale? Que se llama de seguimiento. Y cada 3 años tenemos la auditoría de certificación. ¿Qué diferencia hay? Seguimiento es un poco más laxa, más light. Realmente lo que hacen es intentar ver un poco que el sistema avance, evolucione, y a los de 3 años es cuando, por así decirlo, te la juegas y donde tienes que volver a recertificar el sistema o lo podrías perder, para que me entiendas, pero es muy difícil perder una ISO 14 porque como mucho te ponen no conformidades y a solucionarlas y a correr, ¿eh? Pero se refería a la propia norma ISO, es decir, cuando los. Ah, Eso es. vale. No, las normas ISO sí que es cierto que un poco, fíjate, la última 2004, de 2004 no ha cambiado hasta 2015. Es decir, no hay un periodo de años así tipo, ¿no? Es decir, cada 4, cada 6, cada 8, no. En general es un poco cuando yo creo que el comité ISO pues quiere introducir ciertos cambios, vamos a decir, gordos, ¿no? Eso es, igual que con el resto de las normas certificables. Sí. Vale, pues bueno, yo creo que podemos cerrar la mañana, ¿no? Ha sido Muy muy bien. interesante, Jorge. Te agradecemos muchísimo, bueno, pues la dedicación y además lo interesante que lo has hecho. Y también agradecemos a todas las personas la Pues, confianza. correcto. Así que bueno, laster arte eta eskerrik Eskerrik asko asko. guztioi. Eskerrik asko, Agur. perfecto. Muy bien, Agur. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agur.